Buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a una nueva aventura, gente. Hoy os traigo y os presento Tales of Arise, de la saga Tales of. Esta es la secuela, bueno, secuela. No sé qué tendrá que ver la historia, creo que es totalmente nueva, no tengo ni idea. No sé si es secuela directa o no, del último que fue el Berseria, ¿vale? El último fue el Berseria. Bueno, luego trajeron el Vesperia remastered ese y tal, pero bueno, que ese es anterior, ¿vale? Pero el último título que salió fue el Berseria, que yo me lo pasé pipa, gente. Lo traje aquí al canal, está en el canal, lo tenéis en el canal, el de YouTube, el de Twitch, ¿no? Y yo me lo pasé genial con ese título, la verdad. Bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que se está pasando por el directo y a los que veis esto en diferido también. Espero que paséis un buen rato, tanto a la gente de Twitch como de YouTube, porque lo subiremos a YouTube seguramente. Vale, voy a ajustar esto porque se me ha quedado desajustado. Porque como he hecho ahí unas modificaciones con el... A ver. Esto... Luego está en 1080. Sí, o sea, la cámara sí. No. 1440. Vale. Con la cámara aquí, y así estaba con la cámara aquí. Exacto, este está bien. Vale, me gusta así como está ahí ahora. Vale, perfecto. Perfecto, gente. Bueno, vamos a darle nueva partida y vamos viendo, ¿vale? Porque no tengo ni idea ni siquiera de qué va. Sé que es un RPG y poco más, ¿vale? Con toque anime. Ya sabéis, es típico del Tales of, que parecen como si estuviese viendo una película de manga, de anime. Y las historias también están muy chulas, la verdad, las Tales of. Y este lo bueno que tiene es que han cambiado el sistema del motor gráfico, ¿vale? Y ahora pues luce mucho más genial, la verdad. He visto ya vídeos por ahí, vamos a darle una nueva partida. Tengo que continuar porque lo estaba probando, ¿vale? Ahí le he dado al... Vale, le había dado a la A. Es que este es con la B. Ahí está. Vale. Dificultad la voy a coger normal. No me quiero... No sé si coger moderada, tío. Da más experiencia. Y esto es difícil, la máxima. No sé si coger la máxima dificultad. Así, placa. Es que luego sufro, ¿sabéis? Porque tenemos que subir mucho de nivel, todo el rollo, y sufro mucho. Lo ponemos en difícil, gente, en reto. Estoy tiempo ya sin coger juegos en difícil, tío. Ya lleva siendo hora, ¿no? Esto lo voy a dar un poco más porque había probado que estaba muy lento. Vale. Y ya estaría. Los de gráficos no tocó nada. Esto está... Es que tampoco tiene cosas para darle más.
Pone sí, 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 no, no, no y alto y ya está. No tiene más. Vale, quita el ratón de ahí, por favor. Estéreo. Envolvente, estéreo, normal. Bueno, cajo aquí he puesto, no. Vale, guardar y empezar. Sí. ¿Me dejo algo? No, no, no. Creo que no. In ages long past, it was believed that Mother Dana was indestructible and everlasting. La madre Dana. Rena, on the other hand, was thought to be the domain of the gods, a paradise where the souls of the departed could rest forevermore. Oh, how wrong we were. ¿Naves espaciales? In the face of Rena's unimaginable technology, its soldiers, clad in huge, shining armor, and its fearsome beasts, known as Zeugles. The prosperity and bounty of Dana all but disappeared overnight. That was 300 years ago. The world of Dana fell under Renin rule, and its new masters split the land into 5 distinct realms. And now today, Orbis Calaglia, one of the Renin's 5 realms. It is ruled over by the tyrant Balseph, Lord of the Fire Master Corps. Unrelenting fire scorches this barren wasteland. Dust storms course over the rocks and crags, and no relief is to be found from the oppressive heat. The Danan people toil as slaves. Day after day they suffer, under the ruthless oppression of the Renin soldiers, with only one hope of escape. Death. Only in death is their agony finally brought to an end. They have forgotten what it means to be free. So complete is the Renin's domination. Dominio renano. De Rena. Tales of Ares. Bien y no pega lagazos el directo porque esta mañana he tenido problemas con el Life is Strange nuevo. Tengo que bajar la resolución porque me pegaba lagazos. Con el OBS el juego iba bien. You call that pushing? Put some back into it, embedded. Es un niño, tío. Iron Mask? Why you? Let me. Huh. What is this? Some kind of slave support group? Mind your own business, you worthless! All right, third squad! Time to regroup! Go on, get moving! Hey, wait for me! Thank you, Iron Mask. That's okay, Cole. Are you hurt? No, I'm fine. Iron Mask, you're bleeding. We need to get you looked at by Doc. That bad, huh? Better safe than sorry, I suppose. Vale. Vale, pide al doctor que te cure. Moscú. Ahí delante, ¿no? Lo siento tanto, máscara hierro, te han herido por mi culpa. No te preocupes, chaval. Y lo
eso te ha dicho el médico que vayas con cuidado, ¿no? Sí, pero la cuestión es que decidí jugarme el cuello por ti y no me arrepiento, así que no te preocupes. ¿Me oyes? Sí, gracias, máscara de hierro. Ay, me gusta que pongan ahí un tic de estos como que ya he hablado con él, ¿vale? Así ya sabemos que hemos hablado con él. Tu próximo destino se indica con el símbolo la estrella. El número señala la distancia restante. Eso es de todos los Days of. I doubt Doc's gonna like what he sees. Ah, you again. Sorry to trouble you, Doc. Look after yourself and there'd be no need for sorries, would there? Now sit. So, still unable to remember anything, I take it? Blank as always. Nothing but that strange dream. No face, no memories. Unable to feel pain, yet only too eager to take on everybody else's. What will we do with you? Here, let me see. You may not be able to feel pain, but that doesn't mean you can't be wounded, just like everyone else. If you're not more careful, you'll wind up dead without even realizing it one of these days. I watched another slave die today. More corpses than I care to count. Unfortunately, that's hardly a rare sight around these parts. Danans are always dying, and the Renans just watch. How long can this continue? Why doesn't anyone stand and fight? Keep your voice down, will you? If only it were so simple, my friend. There have certainly been uprisings, all right. 3 centuries worth of the damn things. As for all the good they've done, take a look around and judge for yourself. There. That should just about do it. Now, do me a favor and try to stay out of trouble so the wound doesn't open again. Doc, back when I knew nothing, you were the one who taught me just how things work around here. You know I'll always be grateful for that. But I can't just... The race is won by the calm and the steady. You're still young, you have time. Wait for the right moment, both for yourself and the world. Work will be wrapping up for the day soon enough. Don't sit around here. Lo que llevan en la mano, me lo han enseñado antes, que es que lo hacen como esclavo, ¿no? Para saber que es un esclavo. Just do me a favor and keep a low profile, all right? You stand out enough in that mask as it is. ¿Y cómo cojones se ve, tío? Guess I'll go back to my room. Descansa en tu cama. Pues muy bien. Vale, el mapa de navegación en la esquina superior derecha de la pantalla muestra información relativa a tu entorno. Pulsa X para verlo a tamaño completo. Ok. Vale, aquí tenemos 2 cosas marcadas. Descansa en tu cama. Esas serán cosas con las que podemos interactuar a lo mejor. Aquí no puedo pasar, vale. ¿Estás bien? Gracias por salvarme. Mira, aquí. Esto es lo que me sale en el mapa. Sí, me sale en el mapa. Sprintar RT. A ver, espérate. Ah, qué guay. Vale. Saltar. Ubicación. A ver, vale. Yo tapo algo. Hostia, lo he clavado, Saltar. Ubicación. Justo, tío, Hostia, lo he clavado. Tengo la cámara justo debajo, tío, macho. Madre mía, se ve todo. Los ojos brillantes nos meten una especie de piedra en el cuerpo y luego nos hacen deslomarnos hasta que morimos. O sea que no la incrusta la piedra esa. Daniel. Y por las palizas rutinarias no fueron suficientes, les gusta azuzarnos con los cegols cuando están de mal humor. Son como esa especie de dragones, ¿no? Bueno, está como una misión esto, ¿no? I'm a slave, just like everyone else here. Soy un esclavo. So how come I don't have a spirit core?
Or face, or memories for that matter. Not like worrying about it'll change anything. Bueno, mal que quita la cámara, sale todo ahí. Ahí sale el chat, lo he puesto más en medio, arriba, creo que he puesto. Y abajo, a la izquierda, no sé si había puesto algo. Creo que no. No se mueve. Rayos. Intento hablar con este. Me va a mandar a la mierda, ¿no? Todos y cada uno de vosotros incrustados moriréis y haremos lo que queramos. Ahora arded. Se me va la pinza. Vale, aquí hay algo con lo que puede interactuar este señor. Este chaval. Ah, Rena y Lenegis siempre están ahí, flotando en el cielo. Da igual que estés harto de verlos. Es abominable, como si estuviesen observándonos y vigilando cada uno de nuestros movimientos. Lenegis es lo más impresionante. No podemos ni soñar con derrotar a los enanos si son capaces de construir un castillo flotante como ese. Pues vale. A la capa. Vale, ya me voy, tío. No me dejan moverme, tío. Libremente. Da igual lo que te hagan esos miserables. Nunca es buena idea tratar de resistirse a los ojos brillantes. ¿Queda claro? Como el agua. Ninguno de nosotros sería capaz de derrotar a uno de esos soldados a sus Zegels. Mucho menos a Lord Balseph. Shh, vosotros todos no habléis de esas cosas en público. No quiero pensar ni qué os harían si llegasen a oíros. Epa. A dormir. I should get some rest. Descansar. Sí. I wonder how many people have slept in this bed before me. Mine for now, but for how long? Si eso se puede llamar cama. Tomorrow's another day. I guess I should get some shut tela en la tierra. I'd better head to work. So I've got business with the freight train today, huh? Great. El tren de mercancías, hay que trabajar, gente, también aquí, madre mía. Tenemos del trabajo. Date brío, hoy te toca transportar cargamento. Vale, tío. Ok. Aquí, pues por ahora no vamos a buscar cosas, ¿no? Vamos a explorar. Ahí parece que hay. Ah, no, es un pavo. Ah, esos son los Zegels. Ah, vale, es que tenía pinta como de dragón. La cabeza parece un dragón, pero es como es un perro. Perro dragón. ¿Qué es esto? ¿Tengo que ir por arriba o por aquí, tío? Por aquí. Look lively, slaves. Let's see some work around here. ¿En serio van a empujar eso? Madre mía. Eso tiene que pesar 10.000 toneladas. ¡Ay! Grenar! Zephyr, she's here! No toques, ¿para qué tocas? ¿Qué, macho? ¿Por qué tocas? Come back!
girl's nowhere to be found. This hurts. Hey, embedded, did you find anything? Not yet, sir. Un segundo, gente. What do they expect from us on such short notice? Le he puesto esto hielo. Guau, ¿cómo está esto ahora? Hey, you're... Oh, qué guapa. Qué guapa. Over there! Don't move! Go now! Huh? Hurry, get moving! Stay still! You caused us a lot of trouble, you know. Now we can do this the easy way, or not. It's just you. Here they are! Forget the rebels! Focus on the girl! Jump over at the front! Take the girl along! The embedded's expendable! Armored soldiers! Se viene el tutorial de combate. Idiots. Hey, you two! Come on! Away you go! Hope you can jump. Hostia, el cuento a la mierda. Hasta luego, Lucas. Vale, guay. You all missed your chance to become Lord. Which means you lot live and die for me, the mighty Balseph! Got that through your skulls? Now hurry up and bring me Shion! Yes, sir! Even the drink's lost its appeal. Someone's in a bad mood. Lord Wolsey, ruler of Orbis Calaglia. Ah, but it's wild beast you prefer, isn't it? Do forgive me. Ganabelt Valkyris, what do you want? From what I hear, you seem to be having some trouble over there in Calaglia. As a fellow lord, I merely thought to ask whether I could be of any assistance to you. Enough with the false pretense. I can tell a rat when it's sniffing around. Forgive me. I can only imagine the emotional toll failing to ascend the throne not once but twice must take. A most distressing state of affairs. Shut up! It's none of your concern. The crown contest is proceeding apace, and so quickly, I must say. It won't be long before the victor is crowned as the new sovereign. I look forward to it, and you can be sure I won't forget our little chat. Nor will I. Until next time. Cambio corto. Es como una mezcla, ¿no? De la tecnología con Edad Media. Alza. Where? You awake?
Who are you? The name's Tilsa. I'm the medical officer for the Crimson Crows. You're in one of our safe houses. Los cuervos carmesíes. Crimson Crows? Don't tell me you've never heard of us. We're the Resistance, for the Danon people. We get in the way of the Bright Eye's best laid plans. The Danon Resistance? I didn't know such a thing existed. Oh, we exist all right. Though I guess we're not as famous as I thought we were. Seems like I know more about you than the other way around, Mr. Iron Mask. Is it true you can't take that thing off? Yeah. Worse is that I don't even know why I'm wearing it. Nadie le va a preguntar That por dónde. woman I was with. Oh, yeah. She's quite the character, isn't she? Zephyr should be interrogating her over in the Slammer as we speak. You locked her up? Why? Why? Go take a look for yourself if you're so interested. A ver, de todas las preguntas que le puedes hacer sobre la máscara, They're interrogating her? no le So what haces the la hell is de going on? ¿por dónde cojones miras? ¿Por dónde cojones ves? I need to go and find out for myself. Si quieres saber algo, te diré lo que pueda. Vale. ¿Qué es este lugar? Esta es la antigua mina de Sion, uno de los refugios de los cuervos carmesíes. Es muy común encontrar minas abandonadas como esta, así que contamos con un buen puñado de escondites. Si quieres saber algo, te diré lo que pueda. ¿Qué son los cuervos carmesíes? Ya te lo he dicho, somos una resistencia que lucha contra los ojos brillantes. Nuestro objetivo es liberar Calaglia de las garras de Reina. Las heridas son una constante para nosotros. Hacen que mi labor como médica sea un tanto estresante. Si quieres saber algo, te diré lo que pueda. ¿Quién es Zephyr? Zephyr es el líder de los cuervos carmesíes. Además de tener una fuerza envidiable, es increíblemente inteligente. No podemos prescindir de él. Si quieres saber algo, te diré lo que pueda. ¿Dónde está la mujer? El calabozo está ahí delante. Zephyr está interrogándola. Puedes echar un vistazo si te da curiosidad, pero será mejor que no lo interrumpas. ¿Contra quién lucháis? ¿Tú qué crees? Contra los renanos, que controlan Calaglia. Los que vinieron de Lenegis se han pasado los 3 últimos siglos atormentándonos. Pero no podemos llegar ni a las ciudades aledañas, mucho menos a Lenegis. Pero por eso nuestro objetivo actual son los renanos de Calaglia y su señor Balseph. Ok, gracias. Tenéis guardado rápido, cosas de saber. F5 no funciona aquí en este juego, vale. Y a ver, guía de campo, atuendos, sistema, guardar. Vale. ¿Por dónde aquí? Por allá. Ah, vale, es que me marcaba esto. Que es ella, ¿no? Vale, son gente con la que puedes interactuar. Vale. Y esto pues te ofrece, pues, algunos dialoguillos. Pero si es una esclavitud en persona, me alegro de verte, colega. ¿Nos conocemos? Bueno, no nos hemos visto nunca, pero eres muy famoso por estos lares. Todos te conocen como el rapaz capaz de hacer frente a los soldados blindados y resistir sus palizas como si nada. No nos topamos muy a menudo con tipos como tú. Sería raro que no hubiésemos oído de ti. Los ojos brillantes solo quieren agujerear Calaglia para extraer todo el fuego que puedan del reino. Oye, me he fijado en que no tienes núcleo espiritual. ¿Cómo has conseguido quitártelo? Es un milagro que los ojos brillantes no te hayan pillado. Estoy impresionada. Procura no alejarte demasiado, chaval. Ok. Vale. Que no se puede acercar nadie, tío. Se electrocutan todos. Damn it! So it wasn't a lie. The slightest touch is like being struck by lightning. What are you doing? So you're finally awake, huh? What's going on here? What did she ever... Mind your business. So even if you don't mean to hurt somebody, if they touch you, they get electrocuted, huh? It doesn't seem to be poison or magic. Is this the reason Balseph's soldiers were after you? For the last several days, Balseph's forces have been getting pretty restless. When we looked into it deeper, the word thorns came up over and over again. And now, we come across Miss Prickly herself.
Drop the attitude. Did you really think we wouldn't find out anything about you? Miss Shion Imaris? That's her name? You mean she's... What? You didn't figure it out already? Yeah, that's right. This lady's got herself a surname, which means one thing. She's a Renin, our enemy. Yeah, but she was being chased by Renin soldiers. So then why? That's exactly what we're trying to figure out. After all, aside from the clothes they wear, there's only one way to tell a Danon from a Renin, and that's whether their eyes light up or not. Ain't that right, Bright Eyes? Big talk for someone who can't even use astral arts. Embedded. Don't you call us embedded! Look, you see the stone your people embedded in me? There isn't one. Because we gouged them out the day we swore to rise up against your kind. This scar's a reminder, not to rest until every last one of you is... We Danons may not be capable of using astral arts, but it looks like those thorns of yours won't do you much good in escaping here either. Still, inflicting pain on anyone who comes near you, that's one hell of an ability. You're wrong. You think this curse is some kind of great ability? Curse. Fair enough. All I know is Balseph must have his eye on you for a damn good reason. And until we find out why... An ambush! They must have tracked us down. Evacuate as planned. Hurry! And bring the girl. She gives you any trouble, wave a spear in her face. Got it. Hey, Iron Mask. Sorry, but right now it's everyone for themselves. What about you? I'm going to Hola, welcome our Mauri, ¿qué tal? guests. Buenas. Don't go dying on me. Come on, move. And don't try anything funny. Bueno, ya ahora tenemos una espadita. Espada desafilada 1. Vale, espada larga oxidada cuya hoja necesita algún que otro reino. En combate se usa más como arma contundente que como arma cortante. Sí, todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Vale, guardar y cargar. Vale, se va guardando automáticamente también. Enemy attack! An ambush. Renins are here? I have to find an exit and get the hell out of here. Vale. Vale. ¿Qué quiere? ¿Que guarde el juego? Porque no se quita, tío. Equipo, esto no estaba antes. Venga, vamos a guardar otra vez. Guardo encima, que lo acabo de guardar, ¿no? Venga, lo guardo aquí, da igual. Bueno, se ha quedado ahí pillado esto. Anyone who can fight, grab a weapon! Damn! How did they find out about this place? Have these kinds of battles been going on this entire time? I just didn't know. Stop right there! Gracias. Mira, ¿ese es el recio? Oh, ¿O quién it's es just ese? a Danon. El icono ese You de qué, there? Where's the Renin girl who was here? ¿Me suena? Well, Spit it out! I want an answer, insurgent! how's this for an answer? Go to hell! Vale. You dare address Aquí nos a enseñarán a Renin luchar ya, soldier ¿no? that way. I'll show you embedded. Nivel 6, espadachín blindado de Calaglia. Vale. Ataque normal, RB, para realizar un ataque normal. Al principio solo es posible encadenar 3 ataques normales, pero conforme aprendes nuevas habilidades, este límite aumentará. Prueba a atacar en el aire tras un salto. Vale. Las artes. Las artes son acciones especiales que se realizan consumiendo parte del IA, indicador de artes. Pulsa Y, X o B para lanzar el arte asignada a cada botón. El indicador se restablece con el tiempo, pero lo hará más despacio al atacar. L y RT para esquivar el ataque de un rival. Vale. Vale, se puede hacer una especie de evasión perfecta como si fuese un parry o algo así. ¿Veis?
Sale así como esa aura. Con esto. Tengo Hiberno Naciente, por ejemplo, ¿no? Vale. Hoja golondrina. Y hoja golondrina también. Vale, pulsa RB para hacer un ataque normal. Así me sale el esquive perfecto. Ahí está. ¿Dónde está la barra de que se recupera con lo de la IA? Ah, vale. Son los 3 puntos que llevamos ahí, ¿no? Los 3 rombitos estos. Vale. Está guapo el combate. Mucho más fluido que de costumbre en los anteriores Tales. Vale. No sé si tendrá luego automático lo de las artes y todo eso, como los otros. Escapa de la mina, vale. No sé si se puede fijar los enemigos. Vale, no podemos hacer frente a los otros blindados sin ayuda, no hay ninguna posibilidad de sobrevivir. Vale, aquí he visto algo, ¿esto qué es? Examinar. Gel de manzana, hombre, el típico gel de manzana, tío. Eso es para curarse, ¿no? Cuidadito, con el cegel este. Ah, vale, puedo cambiar de objetivo. Vale, lo puedo y lo paro, Vale. Entonces se enfoca siempre en el enemigo que tenga enfocado. No tengo que enfocarlo yo como en un Dark Souls, ¿sabéis lo que quiero decir? Simplemente hago así, lo mantengo y ya elijo. Eso está bien, me gusta. Sí, es parecido a los anteriores. Esto. Mira que me está tirando fueguecitos. Estoy probando un poco esto. ¿Nuestra vía? ¿Dónde está? No sé. Tornillos afilados. Guay. No puedo romper cosas, tío. Vamos, chaval. Ánimo. Pensaba que la mujer estaba indefensa. ¿De dónde demonios habrá sacado un arma? Tampoco me voy a quejar, que me ha salvado el pellejo. Ahí es nada. Ahí está. Shion V. Mayor Imeris Daymore. I hereby detain you in the name of His Excellency Lord Balseph. Damn it! Throw down I was your so weapon. close. Hostia. What the? No pasa You nada. got some kind of death wish? Those are armored soldiers you're... Shut up and get out of here while you still can! Step aside, slave. These are Renan affairs you're meddling in. Hey! We've got a better chance working together. Besides, I don't much feel like being indebted to a Danon. Fine, suit yourself. Vale, combos. Los combos son una cadena de acciones consecutivas.
Los ataques normales tienen un límite, pero las artes se mantienen hasta vaciar el IA. Los ataques normales en tierra y aire se cuentan por separado, pero puedes encadenarlos con arte. Todos los combos siempre me han liado a mí en los Tales. Vale, o sea que los artes es infinito. Mientras que tenga así, disminución de retorno en combos. Durante un combo, si usas un arte varias veces en el plazo de 4 acciones, disminuirá su penetración y los enemigos tardarán menos en recuperarse. Si haces esto de forma continuada, aumentarán las penalizaciones y tus artes serán menos eficaces. O sea, que no use mucho el mismo, quiero decir, ¿no? Word to the wise, I call my own shots. Just stay out of my way and we'll get along quite well. This is kind of new for me, if you hadn't noticed. Don't expect any promises. Claro, es que sí. Lo mejor es no repetir mucho el arte. Y ya está. Yes, vamos a ver. Madre mía, está reventando, tío. Aguanta, muchacho. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart here. Why did you help me? What could a Danon like you possibly gain from helping a Renin like me? Trust me, I've no great love for Renins. I guess I'm just not as consumed with hatred as some... What? Have we met somewhere before? Me? Friends with a Danon? Can't say I've had the pleasure. Well, when you put it like that, yeah, silly question. I don't remember anything about my past. Don't have any clues to go on either. Not even my own face. Let me get this straight. You don't know what you look like, but you thought I might somehow recognize you? Something like that. Guess my helping you back there wasn't as self-sacrificing as I made it out to be. Besides, I can't feel pain anyway, so it's not like... Wait, you really can't feel pain? Yeah. It's just another thing I don't have. No pain, no face, no memories. I only know one thing about myself, and that's that I'm a slave. What about your name? You must have one, right? Le ayudó al chaval, estaba sangrando y no se dio cuenta. Got the name from the person who found me. Said that this way I wouldn't forget I had a real name out there somewhere. Hay una enfermedad que no sientes dolor, pero eso es malísimo. So where to next? Porque te puedes estar desangrando y no te das cuenta. What do you think we fought all this way for? El dolor es un aviso del cerebro para decirte que algo funciona mal. Cuando aparece el indicador en la esquina inferior derecha de la pantalla, pulsa RB para iniciar una escena. Vale. Estas son las escenas típicas de los Resolve. Like at all? Of course I can. How else do you think I managed to avoid tripping everywhere I go? What is that thing anyway? It doesn't look like anything Dan and I've ever seen. Beats me. I don't remember anything about my past. When I came to, I was already wearing it. If I could get it off, I would. Damn thing makes it hard to eat, and I can't scratch my face when it itches. It's the worst. Ya, qué mal, ¿no? Honestly, I'm just impressed you've managed to survive this long looking like that. I'm sure you attract attention wherever you go. Most of the other Danons don't pay it any mind. It's in everyone's best interest to just keep their heads down, focus on their work, and pretend they don't notice. What about the Renin soldiers? Didn't they notice? The guards? They're more the kill first, ask questions later type. Be in the wrong place or step out of line and you're dead. Mask or no mask. That said, as long as you keep your head down and don't cause trouble, they mostly ignore you. Honestly, sometimes they don't look all that keen to stir up trouble themselves. A friend of mine said it's because if they kill us without a good reason, it could delay the work and put them behind schedule. At that point, it'd be their necks on the line. You should know more about all that than me, though, right? I don't serve any of the lords. But I see what you mean. After 3 centuries of Renin rule without much upheaval, it's possible the soldiers might be losing their edge.
All this trouble we've caused might be the first excitement they've had in a while. Well, I don't plan on getting killed for their amusement. Vale. Seguimos. Glad to see you made it. I heard you managed to escape, but I didn't expect to see old Iron Mask with you. In any case, we're all wanted by the Renans. It'll be easier for everyone if you both just come with me. Where are the others? They're waiting for us up ahead. Come on. Stay where you are, dissidents. Just look at all these soldiers. How badly did they want to destroy this hideout? Apprehend the traitor! Slaughter the rest! Look out! Sion! Sion! A blazing sword. But how? Impossible. The Master Core. He was embedded within her all along. No matter. Kill her if you have to. Just retrieve the core. Attack! You okay? Your arms! Oh, yeah. How about that? Guess it's just as well I can't feel it, huh? You're not in agony? Wait, are you serious? Hold still. Huh? Hala, vámonos. It's one of my healing arts. A sword that sears the hand of he who wields it, and a healing art to mend. A man numb to pain, and a woman whose very touch deals nothing but. El uno para el otro. Thank you. All right, let's rout the bastards and finish them off before the surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry. You're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place, or would want to. The blazing sword. It just might be strong enough to match the power of a lord. No, maybe even to surpass it. Are you sure you're okay? What do you mean?
your wound. That soldier nailed you pretty good. Not to mention those flames bursting from you. They only hit my master core, so I'll be fine. And the flames weren't even hot. It's probably because they're just a manifestation of the astral energy. Honestly, I'm more surprised that you really are incapable of feeling pain. Did you think I was faking? No, I believed you. I guess seeing you stay calm while bearing those burns to your hands just really made it hit home for me. It's ironic. I have no problem hurting anyone who touches me. But as soon as I try to wield that sword, it's me who gets hurt. Do you wish you were impervious to pain too? You realize you could burn your fingers off without even noticing, right? No los he jugado todos, pero bueno, los dos últimos los he All I jugado. need right now is power. And up until now, I haven't come across anything stronger than that blazing sword the whole time I've been doing this. You really don't care what happens to you as long as you get what you're after, do you? Don't talk like you know me. You... You're right. I don't get you. I don't get why you're so quick to Sí, throw lo it de all hablar away. es original. Not when us slaves have never had a choice in whether we lived or died. Sabes que normalmente pues se ponían los personajes como en medio de la pantalla, salían como cuadraditos, ¿no? Con las imágenes de cada uno, ¿no? Has entablado una amistad con Sion. Y se ponen ahí a hablar, ¿no? Ahora lo han hecho así, estilo viñetas, está guay, estilo cómic, mola. Decirse aliado. Estilo combate de Sion. Sion es experta en ataques con armas de largo alcance y artes astrales. Ataca a tus enemigos a distancia y emplea artes curativas para sanar a los aliados con pocos PG. Ten en cuenta que las artes consumen PC. Modo automático Sion. Si activas el modo automático, Sion concentrará sus ataques en los enemigos aéreos o con artes y los rivales con menos PG. Vale. Hay puntos de curación aparte de la IA, vale. El grupo comparte los PC, que se recuperan con objetos o descansando en posadas o campamentos. Aumentan al subir de nivel con ciertos objetos. Ah, bueno, eso es la salud normal. Pero esto es compartida. Vale, sale ahí arriba a la derecha, a ver. Vale. Ah, mira, algo así, PC. ¿Y el mapa era? ¿Cómo era, gente? ¿Cómo veía el mapa, tío? Mierda, coño, me confundo de botón, joder. ¿Cómo era el mapa para verlo de cerca? ¿No era esto? ¿Qué es? ¿Cuál era el botón para ver el mapa de cerca, gente? Epa, que entraba aquí, a ver. Vale, esto para entrar al sistema directamente. Ah, mira, así puedo guardar rápido. Es como ayuda, vale, vale. Para arriba, izquierda. Registro de actividad. En el registro de actividad podrás consultar tu progreso a la historia principal y en misiones secundarias. También puedes ver las recompensas recibidas al completar misiones secundarias. Pulsar el cruce a la izquierda para acceder directamente al registro. Vale, son como las misiones, ¿no? Guay. Y para la derecha. Nada. Oye, había un botón que me había dicho antes que podía entrar en el mapa, gente. ¿Pero cuál era? Era este, ¿no? Era LT, creo. Pero ahora no puedo, se ve que no puedo entrar al mapa ahora. A lo mejor, no sé. Máscara de hierro. Iron Mask. Mejor en inglés, ¿no? Iron Mask. Menú, mapa de la zona. Ah, era la X, gente. La X. Vale, vale, vale. La X era el mapa de la zona. Oh, qué chulo. Es la zona, ¿no? Tierra de azufre y ceniza. Orbus Calailia.
Ganymede Castle. Stronghold of Lord Balseph, self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Vale. Guardar. Be careful. If you get close to a Zoogle, they'll attack. Si establece contacto con un icono enemigo, comenzará la batalla. Derrota a todos los enemigos en una pelea determinada para conseguir experiencia y otras recompensas. Pero cuidado, no me da tiempo a terminar de leer. Vale, al final lo he dejado esto en... Controles, no. Artes, mira, ahora tenemos artes y estrategia, Pantalla de artes. Ah, vale, son distintas las que están en aire y en tierra. Ataque aéreo, espejismo, vale. ¿Cómo no sé si lo tenía puesto en automático? Automático. Vale, esto está automático, sí o no. Ah, es esto, ¿no? Marcado o no marcado, ¿no? Vale, aplicar. Ah, no, esto es para usarlo yo ahora. Espérate. Bueno, no sé. Estrategias. Las estrategias determinan cómo opera el grupo en combate. Usa Y en la pantalla de estrategia para ver datos de cada una y ajustarlo. Puedes guardar hasta 4. En el combate abre el menú y pulsa Y para alternarlas. Usa como moderación sin objeto, reserva en PC, pero deja la vuelta. Bueno, de momento es con moderación. Atuendos. Skins, gente, estos son skins. No tengo nada, ¿no? Vale. Guía de campo. Registro de actividad, información del enemigo, ayuda, registro del juego y glosario. Y aquí en sistema tenemos descargable, cargar, guardar. Configuración. Dificultad en difícil. Estaba asegurándome que estaba en difícil. Lo hemos puesto en difícil. Vale, vamos a por aquí mismo. A ver, antes de pasar aquí, voy a poner aquí en editar información difícil. Eso llama más. Veremos si luego no tengo que bajar la dificultad, pero bueno, cambiamos el nombre del directo. Vale, let's go. Okay. Cambiar controles durante el combate. Durante el combate pulsa back en el momento para cambiar el modo de control de tu personaje. Semiautomático. Se desplaza automáticamente hasta tener enemigos al alcance. Manual, control total. Automático. Pelear según la estrategia definida. Vale, el modo semiautomático está diseñado para los que prefieren luchar de forma esporádica. El modo manual es para tener todo el control y el automático deja que el juego tome las riendas. Vale, estamos en normal, ¿no? A ver, este es... ¿no puedo? No ha dicho que le dé a esto. O tengo que mantenerlo. Será control. No, esto no es.
En el menú. Ah, en el menú. Vale, vale, vale. En el menú. Aquí puedo usar objetos para curarme y todo eso, ¿no? Manual. Automático, por ejemplo. Still got some energy left? Need you ask? Glad to hear it. In that case, cover me. This is it. Dig deep. Easier said than done. Vale. Ahora semiautomático. Excuses. This is up to us. Y acabo de morir. I'll bring you back from death's abyss. How's this? Resuscitation! See ya. Talon Storm. No puedo cambiar de... me está resucitando. Not so tough, cannon. Es que sé que se podían cambiar los personajes. Everything's coming up, Zephyr. Vale. Recuperación. No puedo. Cambiar el líder del grupo. Ah, puedo manejar a otro, ¿no? Estado y tal. Bueno, tendré que cambiarlo luego. Don't fight any enemies you can otherwise Ahí arriba hay algo. All right? Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Hostia. What a weird stone. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Entonces, ¿qué pasa? Que no. 9. Don't get careless. Don't tell me. Mega Ray! I'll run you through. Fall back. Hola. Touch cannon. Circle and bring them Que down. me ha rozado, gente. How's this? ¿Me queréis resucitar, por favor? Talon Storm. Touch cannon. Gracias. Estoy en semiautomático, ¿no? Manual total, sí. Take this! It's over! One more! Rising Wyvern! You're on! Vale. Hostia, pero me ha metido una leche y me ha dejado... In this world. Don't worry. I've got your back. Se nota que estamos jugando en difícil, ¿no? Me mola que los personajes aguanten, ¿eh? Porque en todos los juegos de este tipo los personajes mueren muy rápido, tío. Los compañeros, tío. Aquí parece al revés. Supplies like that are valuable. Never overlook them. Got it. I'll remember that. Let's stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Vale, acampar. Cuando descansas en un campamento, tu grupo recupera PG y PC. También podrás ver escenas y cinemáticas anteriores. Normally, we should take turns standing guard. But this first time, I'll watch over things so you two can rest easy. Mostrar estado del grupo. I've never just sat and watched a fire like this before. It's surprisingly soothing. Well, aren't you getting comfortable? You realize there are still Zoogles prowling around out here, right? Ah, don't be a spoilsport. It's important to let your mind and spirit relax. Does you a lot more good than you might think. Vale. Es que, a ver, el PC y el PH. El PC es grupal. Vale. Y luego está el PH, que es como la vida individual, ¿no? Y aparte está ya los rombitos, que es lo de las artes. Recordar. Ah, vale, esos son cosas que hemos visto ya, ¿no? De viñetas. The blazing sword. Are you sure? Your wound. Vale. Y estos son cinemáticas. Ah, qué guapo, tío. A master core, huh?
Now I see. So that's why Balseph's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the Sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the master cores are the receptacles in which the lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a master core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the 2 of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renan lords. And first up on that chopping block is Balseph, the wild beast. Sound good? Bien. I've gotta hurry.
have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. Vale, ok. Aquí tenemos el campamento. I hate camping out. ¿Cómo se aleja? Vale, esto es para volver, ¿no? Y aquí a lo mejor encontramos algo aquí detrás, ¿no? Por aquí. Should be able to eat this. Whenever you find some, make sure to grab it. It's edible, huh? Good to know. Definitely. Y hay un lago o algo aquí. We're so high Está ahí up. abajo. ¿Me tiro? ¿Hay huevos? Ah, se puede bajar. Se puede bajar, gente. No puedes bajar así en plan rapidete. Es que no quiero soltarme, o sea que me mate. ¿Corriendo? No sé. Carta. Salvia. What's this thing? Tengo una conversación aquí. Cut it out. Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renan, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegis. Trust me, wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths. Lenegis? You mean the same Lenegis that's up in the sky? I've heard it called the Renan's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renan Lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Un año. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Vale. Vale, si mantengo, sube más rápido. El botón de correr. Gel de manzana. That is one enormous stray. I don't think we can take it right now. Vale. Ceglas gigantes. Te dan bastante experiencia por aquí. Eso sí que parecen dragones. We've almost made it to Ulzebek. A ver, ¿cómo era para ir directamente? Esto, vale. Así puedo guardar más rápido. ¿Por qué no va? O esto es... Ah, esto es ayuda. Vale, no es lo mismo. Vale. Vale, tendría que darle aquí. Vale. Esto no nos va a pegar un palizón, ¿no? Bueno, nivel 43, gente, ¿no? Vámonos de aquí. We don't have much choice. Bueno.
Vamos a ver cómo nos mata. Estoy ya ni moverme. Ya está. Vale. Ah, pero no mueres. Recuperarse de una derrota en grupo. Al perder un combate normal gastarás PC para recuperarte allí mismo, aunque puedes volver a esa zona sin PC. No recuperarás los PG, pero lo que es mejor, retirarse y acumular PC. Estoy haciendo un lío con los PG, los PC y su puta madre. O sea que ahora mismo hemos perdido todo, ¿no? Hemos perdido PC. Vale, pero bueno, vamos a cargar la partida. Justo aquí, ¿no? Vamos a meterle a esto mejor. Normally I don't pick up. Don't go charging off like that. Guess we gotta roll with it. Here, let me help. First aid! Had it coming. Tell it, door. You're finished! I'm on it. Tell it, door. Here I come! Nice. Let me know if you're struggling. Cámara transférico. Hay cositas ahí abajo, ¿eh? Ah, se puede ir por ahí también. Hola. Juju. ¿Quién es Juju? Búho, ha dicho, ponía búho dinámico. Cola de perro, unas gafas. Cola de perro que recuerda la del sabio y noble Shiba Inu. Si se combina con unas orejas a juego, puede que te dé para por lograr hasta el aire. Hasta luego. That's an unusual bird. It's an owl. They're often used as a symbol to represent ancient Dana. Vale, puedo tener los anillos en rincones ocultos. Vale. Vale, vamos aquí y cogemos un poquito más de experiencia. Porque hay cositas ahí. I'll take you all on. You're surrounded. Just stay calm. Rising Wyvern! Here's a healing art. First aid! Why'd you heal me? To stop you dying? Oh, right. This is it. Dig deep. Easier said than done. No excuses. This is up to us. Here I go! Here I go. Slide! You're mine. Here I I'm come! on it. Slide! Here I come! Mega You're ray. finished! Mirage! Take it. Here I come! One final push. Right! Give them all we got. Talent! Here I come! I'm sure I can put this to use. Trigo y trigo. Gel de What's this naranja. thing? Nice. No choice! No escape! You're mine. How's this? Slide! Rising Wyvern! Talent door. Here I come! You're finished! Mirage! There. Go. Here I Only come! getting started. I'll run you through. Me queda vida. Here's a healing art. Talent door. First aid. Gracias. Yes, I need you, remember? Pathetic. Vale, el pez es como el aguante del grupo, ¿no? Pues tenemos que descansar cuando quede poco. Por así decirlo, ¿no? Ay. Ulcebek.
Okay, people, this is it. Ulzebek. No sign of any Renin guardsmen. The Renins aren't as populous as the Danins. Probably figure stationing guards in a place like this would be a waste of precious manpower. So this is where the next safe house is? Yes. The last place they'd think to look for enemies is on their own doorstep. That is, assuming anyone actually made it here before us. Zephyr! Looks like we needn't have worried. Come on. Vaya, de modo que tú eres el nuevo recluta de Zephyr, ¿eh? No sé si me consideraría un recluta, ¿verdad? Vaya, en serio. Bueno, hemos oído hablar mucho de ti. Si alguna vez decides unirte a nosotros, serás más que bienvenida. O bienvenido. ¿Hay algo que quieres saber? ¿Qué es este lugar? Esto es Ulzebek, un enclave daniano, como otros tantos en este reino. A diferencia de Mosgul, que es principalmente una zona minera, aquí se producen alimentos y otros productos básicos. Los ojos brillantes rara vez vienen por aquí, por eso hemos instalado el cuartel general. ¿Hay algo más que quieres saber? ¿Cuál es la situación? Nuestros amigos han regresado de la antigua mina de Zion. Por desgracia no han sobrevivido. Nos aseguraremos de que su sacrificio no haya sido en vano. ¿De verdad soy tan famoso? ¿De verdad te sorprende? Claro que eres famoso, fortachón. Además, con esa máscara es imposible pasar desapercibido. Y por si eso no fuera suficiente, siempre tratas de hacer que las vidas de los demás sean menos miserables. Es normal que hablen de ti. Con semejante reputación debes de formar parte de los cuervos carmesíes. ¿Hay algo más que quieres saber? No, no tengo más preguntas, señoría. Muy bien, pues ya nos veremos. No bajes de la guardia, podría haber zegels y soldados blindados. En el que sanen mis heridas y cuando lo hagan me volverán a enviar a Moscú. No creo que vuelva a salir con vida de allí. Aquí hay un punto. En los palmos no encontraréis más que zegels. Si no se os ha perdido nada allí, sugiero que ni os acerquéis. No me deja el juego todavía ir por allí. Me he pasado la vida entera trabajando con las manos y mi vista ya no es la que era. ¿Me estás diciendo que no me involucre con los cuervos carmesíes? Carcamal, eso mismo cuando tenía tu edad. Había otros haciendo lo mismito que ellos, pero no ha cambiado nada. Nada, te digo. Si los ojos brillantes se enteran de que estamos ocultando a un cuervo carmesí, toda Ulzebek lo pagará con sangre. Tienes razón, nos matarán a todos sin ningún tipo de miramiento. Ya sabemos cómo trabajan. Exacto, yo que tú me lo pensaba 2 veces antes de hacer algo que vayamos a lamentar todos. Detesto tener que admitirlo, pero creo que los dos tienen razón. Odio a los reinados como la que más, pero plantarles cara es una visión suicida. Esto solo puede acabar de una forma, para los cuervos carmesíes, y no es buena. Rendíos, no hay nada que hacer contra el reino. Bueno. Hay algo aquí, una media luna que no sé lo que es. ¿Es esto? ¿Una posada o algo? Una posada. Vamos a la misión. Ya vamos viendo aquí ahora, ¿no? Zephyr, you made it! See? I told you there's no way Zephyr would have kicked the bucket. Fine, you were right. So, what's the plan? Well, we've got an ace up our sleeve and the enemy's in disarray. I say we strike while the iron's hot. So we're finally going head-to-head with Balseph. That's right. We can't afford to mess this up. It's now or never. Then now it is. We've all been waiting for this day for far too long. Leave the plan to me.
In the meantime, yeah, you two need to do something about your outfits. Sí, por lo menos nuestro personaje principal, porque hijo. Lleva unos I have harapos. just the thing for your size. Stay right there, okay? Ta-da! I told you, it fits like a dream. Bueno, sí está mejor. Ya parecemos alguien. I'm afraid we don't have any Renin clothing. I could find you some Danon outfits. But something tells me you'd rather pass. Is this really that important? In case you need reminding, I'm here because our interests overlapped. Nothing more. At no point did I say I've given up being a Renin. Now, let's play nice. How about you ask Nate and see what he says? He's our one-stop shop for info around here. With any luck, he might just know something. Vale, pues vamos a preguntarle a Nate. Ropa de lucha azul mar. Vale. Se fiera abandonar el grupo. Habla con Nate. Vale, esto es una misión secundaria. Además de ser nuevo, apenas conservas recuerdos de tu pasado, me equivoco. Si tienes cualquier duda, no te cortes y pregunta. ¿Cuál es el objetivo de tu grupo? Queremos expulsar a los reinanos, pero como sabrás, están mucho mejor armados que nosotros. Mientras esperamos el momento ideal para atacar, tratamos de sabotearlos, recabar información y ayudar a otros esclavos, aunque todo apunta a que ese momento está al caer, si nos fiamos de Zephyr y los demás. ¿Hay algo más que quieras saber? ¿Cómo luchan los reinanos? Los ojos brillantes llevan armaduras robustas y luchan con artes ancestrales, además de azar a sus cegos. Atacarlos directamente es un suicidio, pero por eso necesitamos gozar de superioridad numérica y usar el terreno a nuestro favor. La mayoría de nosotros no somos como Zephyr, pero por desgracia no podemos enfrentarnos a ellos uno a uno como él. Por eso nos alegra tanto que estéis con nosotros. Toda ayuda es bienvenida. ¿Qué hacéis en Ulcelet? Es uno de los enclaves donde viven los esclavos danianos. Se encargan principalmente de producir alimentos. Los ojos brillantes no tienen puesto de avanzada en esta zona y apenas hay patrullas, por eso decidimos asentarnos allí. A cambio de su silencio ayudamos a los residentes con los que podamos y les traemos provisiones. Aunque ayuda bastante que a nadie sea partidario de los ojos brillantes, la verdad. ¿Qué puedes contar sobre los reinanos? Reino, el planeta grande, es su hogar, mientras que el Enegis, más pequeño, es su baluarte. Los ojos brillantes vienen de este último. A propósito, los llamamos ojos brillantes porque se les iluminan los ojos cuando usan artes ancestrales y demás. Del mismo modo, a ellos les gusta llamarnos incrustados, porque todos tenemos un núcleo espiritual incrustado de nacimiento. Pero si te unes a los coros carmesíes, te lo arrancan. Es nuestra forma de decir que ya no somos esclavos de nadie. Los reinanos que gobiernan los señores visten atuendos especiales hechos con un extraño tejido muy llamativo. ¿Hay algo más? ¿Qué son los cecos? Son los monstruos que suelen ir a la zaga de los ojos brillantes. No sé cuántas clases existen, pero todos son horrendos y extremadamente peligrosos. Puedes encontrar ejemplares salvajes merodeando por las afueras. A la mayoría ha huido de sus dueños, por eso los llamamos vagabundos. ¿Hay algo más? ¿Qué son las artes astrales? Así es como se refieren a los ojos brillantes a sus poderes. En resumen, son un tipo de magia. Los danianos no pueden usar artes astrales, por eso los reinanos resultan tan peñazo como sus cegas. ¿Hay algo más? No. Está todo bien. Todo nice, hija. A ver si hay algo por aquí para pie. Hay un búho de eso. ¿Dónde está? ¿Lo habéis oído? Lo estoy oyendo, tío. Lo digo por aquí. ¿Dónde está? Se oye por allí, tío. Está arriba, míralo. Lo estoy viendo aquí. Hay que subir. Por ahí. Orejas de conejo. Para escuchar conversaciones en voz baja. I'm surprised there are owls here too. Yeah, there are more of them around than I thought. Va a ir a conversación. ¿Ves? Ese Frima, ¿qué pasa, tío? Try to be careful not to stand out too Me much. voy a hidratar, sí. You're the only Renin around here, you know. Salud. I know.
I was just thinking about how communal it feels here, even though it's only supposed to be slave quarters. Huh? Oh, yeah. When you put it like that, I guess it is different from heavily patrolled Moscow. Were you expecting something more depressing? It's likely a sign that Balseph doesn't think you guys can do anything to him. What? I mean, if Balseph thought the Crimson Crows actually posed a threat to him, you'd figure he'd be trying harder to suppress them. You... Llevo 1 hora y media, No. Fran, pero You're sí, probably right pinta about that. bastante chulo. All of the other Danans that aren't with the Crimson Crows Bastante accept mejorado the respecto a Renan's los rule as anteriores. Ahora a simply ver a si la fact of historia life. está también en su... From the day we're born. No, probably even before that. It's been drilled into us that Pero the va todo only muy purpose our fluido, lives el have combate is to es help bastante select the fluido, next sovereign. más dinámico. If they don't like the status quo, then they should fight it. Otherwise, they're endorsing it either way. I see it differently, but that's just me. Speaking of Renans, do all of them think about things the way you do? I won't deny that among my fellow Renans, power and status are everything. However, that isn't what this is about for me. I have something I need to do, and I'll do whatever it takes, and use whoever and whatever I need in order to get the job done. To hell with power. Vale. Recuerdo completado. Hop. 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 No quiero saltar, no quiero hacer hop. Hop. Vale. Aquí hay algo. Vale. Should this really be here? No sé. Nath, we need your help. Ah, damn. Never the manpower when you... Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? The work's really piled up around here. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's all the more important that we stick together and take care of each other. Check in with that guy over there for details of what needs doing. And thanks in advance. Vale, hacer misioncilla. Para entrar en calma. I wonder if something happened. Hey. Nos envía Nate. Se ha enterado de que os falta gente. Yes. Se podría decir que sí, pero no esperaba que nos mandase al mismísimo Máscara de Hierro. ¿Has traído a una ojos brillantes? ¿Seguro que es de fiar? Está con nosotros. Zephyr responde por ella. Si Zephyr no tiene ningún problema, nosotros tampoco. Bueno, en fin, me llamo Dairon. Estoy a cargo de este lugar. Este es un refugio, pero si ya tenemos nuestras propias camas. Aquí no dormimos entre paja y suciedad. Los cuervos carmesíes tienen a mucha gente a punto de estirar la pata o que no puede moverse libremente. Por eso estamos aquí, para dar refugio a esas personas antes de partir al combate. Todos necesitamos descansar, de lo contrario es imposible enfrentarse a los ojos brillantes en óptimas condiciones. Tiene sentido. ¿Y qué quieres que hagamos? Necesito ayuda con un cargamento. Unos amigos están de camino para recogerlo en nuestro escondite de la mina de Zion. ¿Las minas? Es buena idea después de que los reinanos arrasasen con el lugar. Mucha gente se ha jugado la vida por esos objetos tan valiosos. Necesitamos recuperar al menos unos cuantos. Deben de estar cerca del desfiladero de los Andinos. Encontrarlos y ayudar a traer las provisiones de vuelta. Got it. Entendido. Podéis usar las instalaciones si lo necesitáis. Os dejaré dormir gratis. Iniciar misión, obtención de recursos. Vale, misiones secundarias. Si veis un personaje con una carta sobre él, háblale para iniciar una misión secundaria. Complétala y obtener una recompensa. Puedes aceptar tantas misiones como quieras. Consulta los objetivos en el registro de actividad. Ok. Vale. I had no idea the Crimson Crows were so active. You sound pretty thrilled by that. Thrilled? Maybe. But I'll settle for hopeful. We know now that not everyone is rolling over for the Renans. Vale. Preparativos para el combate y está la secundaria. Dar prioridad. Ah, la tiene ya. Ver en el mapa. Vamos a ver la posada.
Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Guardando. Esta es la tienda de toda la vida, ¿no? No tengo nada interesante que venderos a todos, pero podéis echar vistazo sin problema y ver lo que tengo. Comprar opciones vitales. Tengo 3. Restos de carne y carpas. No que tenga gran cosa el tío este. A ver. Puedo vender todo. Vale, pero habrá que vender cosas. No, bueno, todo. Consumibles, materiales. Materiales de accesorios. Otros. De momento no vendo nada. Gel de naranja vale 1500 pavos, Regenera 30% de los PC. Bueno, eso. ¿Tenemos 0 cal? Sí, tenemos 0, tío. Ahí. Podéis dormir aquí si queréis. Tendréis que buscar comida, pero las camas son de lo más cómodas. Descansamos. Recuperamos. Vale, no trabajes demasiado. Aquí nuestra escalera. Vale, no puedo pasar. No puedo saltar. Aquí nada más, gente, en esta posada. Está sin terminar. Vamos a la misión, a ver. ¿Dónde tengo que...? Es que me pone que tengo que hablar otra vez con él. ¿Qué pasa aquí? Deben de estar cerca del desfiladero de Sandinos. De Sandinos aquí. Debe ser esto. Obtención de recursos. Vale, pues tenemos que ir hacia atrás. Pero no sé si la principal... A ver, la principal. Eso estaba con la principal. Salen a buscar equipamiento renano. Ver en el mapa. Ah, pues está aquí. O sea, el mismo sitio. Ah, pues se ve que le tenemos que hacer la misión. Por eso está como misión principal. Pues ahora aquí la estrella, ¿no? Pero tendremos que hacerle la secundaria obligatoriamente, ¿no? Pues eso me da a entender el juego. Hostia, qué rápido llega aquí. Me pensaba que estaba esto más lejos. Buenas. Vale. Vale, este era el búho este. Hay que ir hasta allá abajo del todo. Ese ahora saldrá por ahí, por ahí. Ya, porque ahora vamos solo 2, Au, mira el daño que me hacen en difícil estos, Solo un armadillo de mierda nivel 7, tío. Thank you. Here I go. Here I go. I'm only getting started. Mirage! Mega ray. Yes. Here I come. It's over. Take it. Try harder. I'm only getting started. Here I go. Rising Wyvern. It's over. Take this. Rising Wyvern. No escape. Here I go. You're mine. Take this. Slash.
This could be useful. Sí que se ve el emoticono. Salgo yo así. Gigi. A ver cuándo me acuerdo de ponerle musiquita a Gigi, tío. A ver, sale el búho a mi izquierda, tío. Ah, es donde lo había pillado. Sí. What? They're all dead? How did this happen? Soldiers, that's how. Are you Iron Mask? Yeah, I am. Dairon sent me to help. Hang in there. I'm so glad you made it. In the bushes over there. You'll... Hang on. Xion, do something! Está muerto ya. It's no use. He's already dead. Damn them! They've killed so many of us, and it's still not enough! They won't be satisfied until they've wiped us all out like pests! He mentioned something about those bushes. We should check them. Is this a cooking pot? But what is it doing here? If I had to guess, he put it there to make sure a Renin wouldn't steal it. No jugar Borderlands. So even though he knew he was dying, he chose to use the last of his strength to hide it, believing somebody would come for it. I guess you think it's stupid getting killed over a silly trinket, huh? No. Clearly he risked his life for something he believed in. I would never mock someone for that. However, it will be up to us to figure out the purpose behind his dying act. We'll make sure it wasn't in vain. If nothing El 3 lo quiero jugar. This proves that the Renins can be outsmarted. We'll carry out your will and see it through to the end. Then we better get going. We don't know when those soldiers might be back to make another sweep of the area. So this is what it means to fight the Renins. Sounds like you're kind of scared to me. Of course I am. But if I'm gonna die one way or another, I'd rather go down fighting. Vale, entonces no hay nada que hacer aquí, ¿no? Tenemos que volver y informar, ¿no? Punto pelota, ¿no? Setas. No. Hostias. Ese es el de nivel 40 y pico, tú. Vale, esto ha hecho respawn, lo de abajo. Va, venga, va. Let's fucking go. Gotta break through. Take this. It's all. No escape. Mirage. Damn it. Here I go. You're mine. Swallow blade. Here, let me help. First aid. Okay, thank you. Here I go. Take this. You're mine. Rising Wyvern. Mirage. You're finished. Here, Slash. let me help. Take this. Take this. It's over. Mirage. Here's a healing arm. We've turned the tables on him. There are still more left. Right. No time to hold back. I'm not done. Mierda. Take this. Podía bloquear. Here's a healing arm. Slash. No me acuerdo. Porque con esto elijo objetivo, pero
Ah, mira, si lo dejo suelto hace esto. Qué guapo. Here I come. You're mine. Mirage. Take it. You're mine. Mirage. You're mine. Here I go. I'm only getting started. Together, that wasn't even a problem. Poquito. Todo por un poquito de trigo, Gráficamente parece un poco Borderlands, sí, la verdad que sí. Apoyo que fuese el 3. No quiero jugar. Aparte tiene estilo, es un looter shooter, es un estilo como de Difícil y todo eso, que se puede jugar en cooperativo y todo eso. Mola. Maldita sea, no han quedado nadie, ¿verdad? Lo siento, si hubiésemos llegado un poco antes habríamos podido... Son cosas que pasan, es doloroso, pero así es el mundo en el que vivimos. Me ocuparé de todo lo que habéis traído. Es la única forma de honrar el sacrificio de los que ya no están. Oye, ¿cuándo volverá papá? Ay, no, es la hija de aquel hombre. Todavía no, cariño. Tu papá se ha marchado un tiempo y... No, no me mientas, está muerto, ¿no? Oh. Cuando los mayores están tristes y dicen que alguien se ha ido, es que ha muerto. Papá siempre me decía que esto podría ocurrir, que fuera fuerte y valiente. Por eso... Es demasiado injusto. Nuestros problemas no deberían afectar a la pobre niña. Vamos a hablar con Nate. Hay que prepararse para luchar. Vale. ¡Hombre! Hemos ganado pasta y PHs. Árbol de habilidades. Máscara de hierro. Chispa insurrecta. Vale. Pulsa RB tras una evasión o una defensa perfectas. Ah, vale. Para ejecutar un contraataque inmediatamente. Nice. ¿Es esto? Ya no puedo moverme. Ay. A medida que cumplas ciertas condiciones con los distintos personajes, recibirás títulos y podrás desbloquear artes y habilidades para facilitar la victoria. Accede al árbol de habilidades para consultar las condiciones. Árbol de habilidades. Usa tus puntos de habilidad PHs para aprender artes y habilidades de títulos desbloqueados y aprovecha sus potentes efectos. Usa hacia la derecha para abrir el árbol de habilidades. Notificaciones de arte habilidad. Si no tienes suficiente pH para aprender una habilidad, márcala en el árbol de habilidad y pulsa X y recibirás una notificación cuando tengas los pH para desbloquearlo. Ok. Ahora estamos dentro, ¿no? Si salgo... Bueno, ahora he salido. Espérate. A ver. Entro directamente por aquí, ¿vale? Vale, a ver. Vale. Esto para aumentar un rombito más, ¿no? Golpe sónico. Daño aéreo más. Evasión. ¿Cuántos PHs tenemos? 266. Daño crítico. Cada uno tiene sus PHs, ¿no? Vale. Pues este podemos meter el golpe sónico. Ah, pero este... Vale, este ya está. No puedo meter más. Vale. Pues meto golpe sónico, ¿no? O daño crítico, no sé. Ah, un golpe sónico. Vale, y esta señorita... Pues Géminis acuático. Cinta hacia la derecha y efectúa 2 disparos de agua que rebotan al impactar. Ataque ardiente. Arte de fuego de principiante que deja caer 3 bolas de fuego del cielo. Este mola. Ok. A ver, que vea lo de las artes. Árbol de habilidad. No. Equipo.
ponemos golpe sónico, por ejemplo, ¿no? Cantidad 33. ¿No consume? I feel like somebody's watching us. Maybe there's someone around here who needs our help. A ver, hay aquí una misión. I'm skeptical. Debes de haber cruzado el desfiladero de Sandinos para llegar hasta aquí, ¿verdad? ¿Se ha ido ya el Zócalo? Un bicho enorme, es como un insecto con alas y sus brazos son poco menos que guadañas. Sí, lo hemos visto, parecía grande y también muy fuerte. Eso mismo, no me quedo tranquilo sabiendo que campa a sus anchas. Me gustaría que alguien le diera su merecido. Sobre todo porque ese alguien se llevará un buen botín con todos los materiales que podrá obtener de él. ¿Ah, sí? Sí, los materiales de Zócalo están cargados de energía astral. Cuanto más fuertes son, más energía contendrán. Nos vendría bien para fabricar armas nuevas y tener más posibilidades contra Reina, pese a no poder emplear artes astrales. Si reúne a un grupo, podemos derribar a un ejemplar común y conseguir materiales. Pero con una criatura tan grande hará falta mucho más. Ojalá hubiese una forma de derrotarlo. Es que... A ver... Es que no... lo he probado ya. No somos lo bastante fuertes. Puede ser muy arriesgado ahora mismo, lo entiendo. No quiero que hagáis nada con lo que os sintáis incómodos. Vale, pero puedo coger la misión, ¿no? Vale, Fran. Gracias por haberte pasado por el directo, tío. Un abrazo. Bueno, la cojo, ¿no? I'm skeptical. Right. All right. Bastante como para encima buscarnos más amenazas. Tu amiga Reina tiene razón, sé que eres fuerte, pero este Zegel podría superarte fácilmente. Me encantaría que alguien lo aplastase de una vez, pero ¿cómo te lo digo? Si alguien puede hacerlo, eso sois vosotros, pero ha de ser cuando estéis listos. Cuando llegue el momento, estaréis dispuestos a intentarlo, podéis traer refuerzos. Vale, bueno, tarde o temprano, vale. Vale, pero esto era el Mantis ese. Era a nivel 40 y pico, estamos jugando en difícil, o sea, ni hablar. Ya lo haremos. You're back, huh? Sounds like it was a real ordeal out there. Much as I hate to admit it, there aren't many of us who can take on those Renin armored soldiers. All we can do is make sure we remember those who sacrificed their lives for the cause. Yeah, they won't be forgotten. Glad to hear it. Now, what was that favor you wanted to ask me? Oh, right. Well, you see... So then, you're wondering if I know of any places where you can find Renin equipment, huh? Anywhere with those damn bright eyes is gonna have tight security, of course. You can't just go carelessly poking around. Unless... Across the wilderness outside Ulzebek, you'll find the Fagin ruins. There's some kind of old Renin castle out there. But with it being impenetrable, I forgot. But with a Renin tagging along, who knows? Maybe you can find some way in. You ask me, though, it's a lot of trouble for some Renin rags. If I were you, I'd get comfortable with Danin garbs. Those look like the ruins. Let's move. Are we really going in there? Yes. Now let's move. Tecnología renana. Hey, Shion, where does your gun come from? What do you mean, where does it come from? When you're fighting, it looks like it just appears out of nowhere. Oh, that's transferal technology. When I don't need my weapon, I submerge it in empty space. And when I do, I summon it. Make sense? Not really, but it sounds pretty amazing. Huh? Well, that way you don't have to carry around any heavy weapons or worry about enemies trying to steal them, right? It's a pretty cool invention. You realize you're praising the technology of your enemies, right? So? Technology's technology. It's not good or bad in and of itself. I guess that's true. Vale.
dónde vamos? Paramos de Iglia. Am I really doing this for some lousy cloak? There are Zugals here too? Hey! Hay que asumir que puede haber Zekels en cualquier parte. Es uno de los motivos por los que os necesito a todos. Al fin de cuentas somos un equipo y como tal, cada uno tiene que hacer su parte. De modo que cuando te llame, espero que acabes con cualquier enemigo que se me acerque. ¿Cómo? Porque siempre tengo que... A cambio, cuando tú me llames, prometo acabar con cualquier enemigo que se te acerque. ¿Te parece justo? Right. Sí, supongo. Si no hablas con tus compañeros durante los combates, te caerá la moral y se reducirá nuestra capacidad de hacer ataques conjuntos. Así que ya sabes, hazlo a menudo, ¿entendido? Just a minute. Creo que no se ha visto el enemigo. Hora de pasar a la acción. No hace falta que me lo digas. Vale, esto será para hacer ataques conjuntos. Y tal y cual. Ataques potenciados. Resumen, invoca aliados en combate para usar sus ataques potenciados exclusivos. Con el indicador de mejora lleno, pulsa la cruceta en la dirección correspondiente para actuar. Encadena más ataques para rellenar el IA. Mirar el indicador de mejora. Aunque el indicador de mejora se restablece con el tiempo, puedes acelerar procesos y golpeas y lanzas contra filos a los enemigos. Vale, ¿dónde tenemos eso? Ataque potencial de máscara de hierro. Hoja férrea. Inicia un barrido con fuerza bruta capaz de derribar a casi cualquier enemigo. Úsalo para ayudar a los aliados en momentos difíciles y crear nuevas opciones de ataque. Inicio del tutorial. Vale. Tras usar un arte, activa el ataque potenciado de máscara de hierro para restablecer el día. Usa cruceta en la dirección correspondiente para activar. ¿Cómo hago eso? ¿La cruceta para donde yo quiera? A ver, vale, sí, es la cruceta para donde yo quiera, ¿no? Vale, esto es tutorial, No le quito vida. Ataque potencial de Sion. Quiebro alado. Lanza múltiples rayos de luz por la boca del rifle de Sion. Es eficaz contra enemigos aéreos, cuyas habilidades de vuelo restringen temporalmente para derribarlos. Ah, vale, arriba, izquierda. Vale, ya comprendo, Ataco, izquierda. Éxito, vale. Ataques potenciados. Ponga tus ofensas uniendo fuerza con otros miembros del grupo para realizar ataques potenciados. Cada personaje será más eficaz contra un tipo de enemigo en particular. Prueba distintas combinaciones y asegura la victoria. You picked the wrong fight. Rising Wyvern. Here I go. No escape. I'm only getting started. That gun of yours is real handy in a pinch. It takes a true marksman to use. Well, I can't think of anyone better than you, Shion. Sonic thrust. Who wants to die next? Pierce through. Here, if it's in the sky, it's mine. Eat dirt. Mega ray. You're mine. Es muy dinámico, tío, o sea, es... Here I go. I'm only getting Está muy bien, tío. Where are you going? Es rápido, sencillo. All mine. You picked the wrong fight. Here I go. Sonic It's thrust. over. Está muy divertido, Gameplay, tío. Creo que le vas pillando tranquilo, pero no dejes que se te suba la cabeza. Era un pan comido. Ya lo sé. De chulito se las da, tío. That took more energy than I expected. Ahí arriba hay cosas. You can hardly see anything from here. Why don't we climb up higher and see if we can get a better view? What's this thing?
Vale, como varios niveles. Eso también es una cosa que he visto, que decían de los análisis de eso. Ahí hay cositas. Ahí también. Gracias. ¿Esto se puede mover o algo? So these are the Fagin ruins? How'd you figure a place like this turns derelict? Your guess is as good as mine. I didn't even know this place existed until we heard about it. All that matters to me is whether I can find anything to wear in there. Why does she care so much about her appearance? Vale. Hop. Voy a tirar por aquí que habían cositas. Guess I misread the landing. Tiras estimulante. Venga, va. Tengo que subir de nivel. Dispose of the trash. You're mine! Come and face me! Here I come! Rising Wyvern! That buzzing is driving me mad! You're mine. Sonic thrust! We got flyers! I've got this. Let a marksman handle it. Rising! All yours! I'm not done! Flame of fury! Burning strike! You're mine! Primed and Rising ready. Wyvern! I never miss. Sighted. Nice. I'm only getting started. No escape! Pierce through! Rising Wyvern! And again. Here I come! This is it. It's over! Take this! Here I go. It's over. Here I come! Sighted. You're mine! It's Rising over. Wyvern! Here's the healing art. First Rising aid. Wyvern! You're mine! Take it. Eat dirt! I'm only getting started. Hostia, que hay dos. Take this! Here I go. Rising I'm only Wyvern! getting started. Sonic thrust! Take it. I'm only getting started. Ay, coño, que me confundo el botón, tío. Vale. There. Go. You're mine. Me confundo con el salto. Looks like it could be worth something. Que cuando subimos de nivel falta poquito, ¿no? Es la ruletita esa, ¿no? Cuidado que hay bichos ahí. Digo, hoja de manzana. ¡Ay! Me ha pillado. Gotta break through! I'm ready. I'll take you all Okay. on! Burning strike. This one's mine. Magna ray. Buenas. Pierce through! Insects should stay on the ground. Sighted. Swallow blade! You're mine. You're mine! You're finished! Ha! No escape! Swallow blade! Hear me. Strike. Flame of fury. Here I Burning come! strike. Ha! Here I come! It's over! Sighted. Sonic You're thrust! mine. Mirage! There. Got you. Magna ray. Rising Wyvern! Mirage! Here. Let me help. Where are you going? Sighted. You're mine! It's over. You're finished! Pierce through! Here. Let me help. Sonic thrust! First aid. Rising Wyvern! Flame of fury. Take Burning this. strike. Swallow blade! Magna ray. Flash! You're mine! You're finished! There. And again. Pierce Magna through! ray. Slash! Vale. I need to be Ahora vamos a subir stronger. nivel. Ahí, ¿no? Bueno, no parece que haya nada. No me deja aparte. No veo nada aquí.
Que vienen. Un Sepek. Vale, pero tenemos que ir hacia allá, hacia el otro lado, ¿no? Voy a las ruinas de Feigan. Supongo que sea por aquí, ¿no? Todo esto es lo que hemos cogido, ¿no? Sí. Vale. Detalles del icono. No, me voy. No. Perseguidme si queréis. Que yo me piro. Bonito. No choice. Eat dirt. Burning. You're mine. How about this? Get through. It's Sonic over. thrust. Well, we're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding It's me. over. Rising Wyvern. There, You're on. go. You're Come mine. one, come all. Here I come. It's over. Here I go. Let the marksman handle this. You're mine. Rising Wyvern. Magna Ray! Where are you going? Nice. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Dominio de artes y despertar. Cuando un personaje supera cierto umbral de dominio de artes, aprenderá nuevas artes. Estamos aquí arriba ya, Y aquí hay como una entradita también, habría que echar un vistazo. De abeja 8. Here I go. You're Rising mine. Wyvern. You're on. Take this. Flame of fury. Burning strike. Take this. You're finished. Flame of fury. Burning strike. They've got me in their sight. Here I come. Joder, no le doy. It's over. You're mine. It's over. Eat dirt. Here I come. Magna You're Ray. on. Sonic thrust. Hear me. Flame of fury. Burning strike. Here I come. Hear me. Flame of fury. Here I Burning come. strike. You're finished. Sonic Vale, thrust. está rotísima esta tía, Rising Wyvern. There. Got you. Magna Ray. It's over. Here I come. Here I go. You're finished. We can't lay a finger on you. I prefer it that way. Solar blade. What about you? Just watch and see. Bueno, Dani. Buenas tardes, tío. Seems about right to me. Nice. La banda. What's this thing? Nice. Voy a volver por la parte derecha. Me estoy dando cuenta que el juego tiene mucho popping, tío. ¿Sabéis lo que es el popping, no? Que aparecen las cosas de repente, tío. What the fuck, un puto golem, tío. Sí, por aquí. Y ahí hay unas escaleras también. Cuidado que me persigue, ¿no? Ahí este señor, señora. ¿No puedo pasar? Más adelante hay un par de ceros encerrados. Los tenemos constantemente vigilados para que no escapen. Vale, aquí no podemos hacer nada de momento. Vale, bueno, ahí hay una escalera. Está hecho un juegazo con este país. Se lo han currado mucho. Sí, está muy chulo, tío. Aquí es donde hemos estado antes, ¿no? O no, no lo sé.
Got primed and ready. Magna ray. I never miss. Rising Wyvern! Mirage! It's over. Pierce through! You're mine! It's over! Take it. It's over. Rising Wyvern! There. Mirage! I'm only Sonic getting thrust! started. Here I come! Here I come! Hear me. Flame of You're fury. mine. Burning Joder, strike. con las abejitas, Swallow tío. blade! Magna ray. Rising Wyvern! Mirage! Hear me. Pierce Flame through! of fury. Burning strike. Strike! Slash! Hear me. Flame of fury. It's on! Burning strike. This is it. Take this! Eat Got dirt! you. Looks like we won. Ya, pues aquí no hemos estado. Gel de naranja, hostia, se vale carísimo. Ah, pero por aquí no puedo subir. A ver si por aquí encuentro algo. Ah, mira, aquí está el búho. Orejas de gato jaspeadas. Ya lo he encontrado 3 I'm veces. surprised there are owls here, too. Yeah, there are more of them around than I thought. Oh, shit. Hasta luego, lobitos. Me deja esto. A ver qué por aquí me dé cosas. Y había un golem, tío. No sé si guardar, no intento luchar con él. Vamos a guardar. Vale. Ah, tenemos todo esto, ¿no? Tengo una más. Golpe sónico, ¿no? ¿Será? Que es la que he metido nueva, ¿no? ¿O no? A ver, ¿cuál tengo? Claro, este es nuevo, con niño demoníaco, ¿no? Harapos. Ahora mismo no tenemos nada, una viernes. Nada, vamos. Es por aquí, ¿no? Aquí hay campamento y todo. I wonder if those are the Fagin ruins below us. Shouldn't Vale, be y too ahora much nos vamos a farther meter en now, una if especie de that's mazmorra, ¿no? Que sería nuestra primera... Hostia, este tiene hambre, ayúdame. I guess it's been a while since I had a bite to eat. Don't worry about me. I'm used to working while I'm hungry. It's no big deal. It is a big deal. You should eat whenever you can. The last thing I need is you keeling over in the middle of a fight just because you didn't eat. Never thought I'd get lectured on eating by a Renin, of all people. Yeah, well, some of us Renins know what it's like to go without food, believe it or not. What do you mean? I thought... This isn't about me. Now, are you going to eat or not? I would, if we had anything to eat. But we don't. Había leído que también podías comer cosas para darte bufos en los combates, para ganar experiencia y todo You've eso been también. carrying that stuff around this whole time? Not sure it's going to be enough for Las the típicas both of comidas de us, este though. tipo de juegos. That's why que te we're dan going to bufos. cook it instead. Cook? I've never done anything like that before. Me neither, to be honest. But we've got to make something out of all this, so might as well try. Vale.
What are you staring at me for? Your clothes are all about function over form. You should think about sprucing them up a little. Why? What purpose would it serve? I guess you're right. I just think you'd look good with a little blue thrown in somewhere. All right, I'll think about it. Vale, yo de la cocina. Ah, sale aquí en descansar, vale. En campamentos y posadas puedes preparar platos que te dan efectos temporales al comerlo. Te bloqueará más conforme encuentres recetas. Consigue ingredientes sin puntos de recolección y bazares. Solo puede haber un efecto activo. Los efectos y la duración de un plato variarán en función de quien lo prepare. Se recomienda cambiar de cocinero según los objetos y el estado general del equipo. Gachas con trigo, gente. Solo tengo eso, gachas. Y lo prepara ella, Sion. 90% de efecto de cocina y duración. Ah, en este programa. Vale, una de gachas. All done. ¿Cuántos capítulos Come de and este eat. tenéis? Pues un puñado. Receta completada. Mejora de defensa D. Vale. You really do eat through that mask of yours, huh? I'm impressed you can manage so well. Huh? Oh, it's nothing. You get used to it after a while. Still, I'm glad we decided to stop and fill our stomachs. I've got a newfound respect for cooking now. But I guess that's easy when you're used to eating everything raw. It would have been perfect if it had any flavor. Sorry it didn't live up to your palate. Oh, no, that wasn't a knock on you. I was just... Sorry. That's not how I should thank you for cooking for me. You've got me curious now. Is it just pain you can't sense, or are your taste buds shot too? Oh, sure, my taste buds work fine. Although, apparently what I like tends to be a little out there. How so? What's so unusual about what you eat? Well, one time I couldn't get enough of these things I picked off a plant, but everyone else said they were way too spicy. Doc thinks maybe I crave spicy food to compensate for the lack of pain I feel. Maybe it's best I take charge of the cooking. You know, just to be on the safe side. I can't guarantee it'll be to your tastes, though. I said I'm sorry. Look, I'll learn to tone down my tastes in the future, so let's just put that slip of the tongue behind us already. Vale. Emblema obtenido. Sion Chef apresurada. Contrafilo. Pulsa rebetas, una evasión, una defensa perfectas para ejecutar un detalle inmediatamente. No tenemos suficientes PHs. Evasión aérea. Te permite esquivar estando en el aire. Está guapo eso. Well, off we go. Let's go. Vale, ruinas de Feiga. This must be it. Looks pretty ancient, but I recognize Renan architecture when I see it. It's seen some beatings. If it stayed sealed all this time, it's not because people left it alone. It's not just their technology. The Renans build their structures out of special materials, too. Strong enough to withstand assaults from Danon tools and weaponry, anyway. So how the hell are we? Easy. Easy.
Vale. Hambre mutua. Phew. That may not have been a fancy feast we just had, but I don't remember the last time I felt this full. Do the Renans often not give you all enough to eat? It's never enough. The Renans decide exactly how much we'll have and when we'll have it, and that's that. We do our best to get around it. Everyone has to grow their own food and such behind the Renans' backs in order to get by. Thinking about it now, I wonder if they've always kept it meager so we would never have the energy to try to resist what they've done to us. Yeah. An empty stomach takes its toll on the body and the spirit after a while. How does a Renan like you know what it's like? I may be Renan, but they don't like me either. I could be squeaky clean and they still wouldn't give me anything. Did your stomach just... I didn't hear anything. But you just ate. How are you already... I said I didn't hear anything. I still have some I haven't eaten yet. Do you want it? Sure. Se había quedado con hambre la pobre. I hate that I can see what's on the other side, but I can't just walk in. It's a defensive barrier. That's how it works. If we want to get through, we have to find the mechanism to lift it. Easy. Looks like this place used to be a supply base of some sort. It probably even dates back to the Great Conquest of 3 centuries ago. For an abandoned place, sure is crawling with critters. Kinda makes you wonder how they all got in. Through cracks in the walls, I guess. Maybe it's a good environment for these species to propagate in. Best not to let your guard down either way. Best not to let your guard down either way. Agreed. I don't know about you, but I'm not looking to hang around here any longer than necessary. Vale. A ver, he venido de aquí. Sí. Y por aquí, a la izquierda. Voy hacia aquí. No, aquí. Vale, vale, hay que ir aquí. Entonces, si voy hacia el otro lado, no es la salida. Tengo frío por aquí. Colmillo demoníaco. Está reventando. Ya, como lo quería ahí. Gracias. Pero no me había puesto la recuperación. Gracias. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Take this! Blue escape! Demon Fang! You're mine! I'm not done! This could be useful. ¿Qué es esto? Especie de cofre renano, ¿no? Poción vital. A chest of some sort? A Renan kind, yeah. We should definitely hold on to what's inside. Hay bichos por aquí, ¿dónde, tío? ¿Arriba o algo? No, esto es la salida. Hay que ir por aquí. Let's fucking go. You're mine! Here I come! It's over! Take this! You're finished! You're mine!
Here, let me help. Let the marksman handle this. You're mine! You're finished! Here I go. You picked the wrong fight! I'm only getting started. Take this! Rising Wyvern! Fury! Burning! Demon Fang! Here I come! Blue escape! Nice. Our work is done here. Let's move. I'm La right verdad que el behind combate you, es muy Shion. gratificante, está chulo, tío. Me gusta. Vale, por aquí cambiamos de nivel. Vale, vamos a terminar de explorar esta parte. Sí, ya hemos ido por aquí, vale. We've been walking around for a while now. Can we give up already? What, you're tired? Tired of something, all right. I'm not giving up until we search every inch of this place. She's really determined to find those clothes. Get lost! Blue escape! Mega ray! Come one, come all! There! Got it! Here's a healing Not arc! done! Demon Fang! Aid! We got flyers! I've got this! Let a marksman handle it! Here I come! All yours! Sonic Thrust! Pathetic! You paid for that! Take this! You're finished! Here I come! You're finished! Demon Fang! Here I Nice. come! Mirage! You're mine! Mirage! Take this! Mirage! It's over! Ya está muerta esta, tú. No tengo para resaltarla, ¿no? Ah, sí. Es esta, ¿no? Poción vital. Bueno, pero ¿para qué, no? Lo que queda me lo hago yo, ¿no? ¿Por qué? O me van a matar. ¿Cómo lo ves? It's over! Mirage! Sonic Thrust! Here I come! It's on! Eat dirt! No jodas que no le he dado. ¿En serio? I'm not done! No le di, tío. Here I come! ¿Quieres parar? Demon Fang! Mirage! Here I come! You're finished! Mirage! Mirage! Here I come! It's over! Mirage! Ah, saltando encima se puede hacer bien. You're mine! It's over! Take this! Mirage! Take this! You're finished! Mirage! Shion, you okay? It's nothing. Don't be so dramatic. Vale, pero no lleva nada de vida ahora mismo. Ella a lo mejor la puede recuperar con artes. Primeros auxilios, aplicar a ella misma. Ahí está. Bueno, hemos dado la vuelta, ¿no? Un trocito de hierro. Esta está cerrada. Está por aquí. An opponent like this should be easy. Crunch! Demon Fang! Mirage! Demon Fang! Ah, ahora ya puedo esquivar, así.
Que te he esquivado, mamón. Sonic thrust! Here I go. I'm only getting started. You're mine! It's over! Take this! Rising Wyvern! Here I go. You're on! It's over. Sonic thrust! This one's mine. Where are you going? Take this! Here, let me help. You're on! First aid. Pierce through! Here I Rising go. Wyvern! You're mine. Demon Fang! Bien. Nice. Great! Manzanilla. Pero no podemos entrar aquí, tío. ¿Por dónde voy? Aquí hay otra puerta, ¿no? ¿Sabes? Por aquí. No, pero esto es para bajar. He venido de aquí. Claro. He venido de aquí. Vale, por aquí no he ido, creo. Sí. Por aquí. Gel de manzana. Vale, aquí creo que hemos subido un poco más. This should be easy. I'm only getting started. This one's all mine. Rising Wyvern! You're on! You're mine! Eat dirt! Go! You're mine. Here I come! Rising Wyvern! You're on! Here's a healing art. Take this! First aid. Here I come! Flame of fury. Demon Fang! You're on! Take this! There. Go. It's over. Strike! Try harder! Not this! Here I go. I'm only getting started. Take this! It's over! Here I go. This one's mine. I never miss. Boom. Nicely done. Operar. Echamos un vistazo al primero. Madre mía, cuánta peña. No choice! Hear me. Flame of fury. Burning strike. There. Help. They've got me surrounded. Thrust! Help this. You're mine! Mega You're ray. finished! You're on! Let me help. Llamada al otro, por You're otro. mine! You're finished! Hostia, me están reventando. Voy a curar, amiga. You're mine! Try harder! Ole, ole, ole. You're on! Here I go! Sighted. It's over. Here I come! Let me help. Rising up! First aid. Sonic thrust! Here I come! It's on! Here I Eat dirt! Help this. You're mine! You're Here, mine! let me help. Pierce through! You're finished! Mega ray. Demon Rise Fang! and ready. I'm not This done! one's mine. You're finished! Here, You're let me finished! help. Any more of this and I'll burn out! Here I come! Here I go. It's over. Mega ray. It's over! Nice. Recuperación de PC. Si equipos se quedan sin PC no podrás usar artes curativas ni de apoyo. Recupéralos descansando en una posada en un campamento. ¿No nos queda? I'm pretty worn out. Want to rest up for a bit? ¿Y cómo descansamos? Vale, esta era la de abajo.
A lo mejor hay alguna especie de campamento para por aquí, ¿no? No sé si tengo también algún objeto para recuperar PC, puede ser. No se puede organizar. No, consumir. Esto. Gen de naranja. Regenera el 30% de los PCs. El gel de naranja. Habrá que usarlo. Elegir destino. A ver, aquí abajo había una puerta que creo que es la que ha abierto, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cuál era? No, más para abajo. Vamos a empezar desde abajo. Hemos subido por aquí. Para no liarme. Vale, y aquí habían dos puertas, creo que era esta, la que estaba cerrada. Esta. Emblema perforante, un emblema que aumenta la perforación. Tradicionalmente se usa para luchar contra los soldados o corazones invadir fortalezas. I found some equipment. Let me take a look at it. ¿Es el equipo de ella? Emblema perforante, ¿no? Esto será para ella solo, ¿no? Entonces más 30%. Ah, no, vale para los dos. No, lo pongo yo. Además, si podemos manejar a ella cuando queramos también, pero no sé. Es que no me gusta ir cambiando personaje porque luego me hago un lío con tantas habilidades, tío. Prefiero... no sé. Es lo bonito de estos juegos, que puedes... escoger a más personajes, tío, para jugar. Vale, ¿dónde está el ascensor de los cojones? Vale, era por aquí. Una vuelta por ahí, esa por ahí. Bien. Is this Renin technology? I'm amazed you guys can pull something like this off. For us, sites like this are completely normal. This must be... the former owner's old wardrobe, yeah. I wonder how long they've hung here. They don't look like they've aged a day. The designs are a little dated, but it'll have to do. A ver, cojones. Eso que he visto solo Listen, I get it. You care how you look. But we've got places to... Espectacular, ¿no? What is it? Sin palabras. No, nothing. Ha cambiado hasta el arma, ¿no? We've kept Zephyr and the others waiting long enough. We should head back. Rosa noble, adquirir. Bife de los de antes encontrado en una ruina reinana. Su belleza no empaña una robustez que le permite funcionar en entornos exigentes. Escarlata noble.
Vestido de armadura clásico hecho del NX, le permite movimiento fluido sin sacrificar su magnífica estética elegante. Y tiara escarlata, hecha en NX, su estética angular está diseñada para complementar el vestido de armadura. Okay, let's head back to Ulzebek. Las ruinas You're in de a good Feina. mood. You said before that this probably used to be a supply depot, right? But May thought it was a Renin castle. I wonder what it actually is. Who knows? Who knows? What, can't I not know something? You didn't think I knew every last thing about my own kind, did you? I didn't say that. From what I've heard, a lot of the materials that were initially brought over from Rena 300 years ago were repurposed for other things over time. So it's entirely possible that this place used to be both a supply depot and a lord's castle at different points in time. They're not mutually exclusive. I couldn't tell you when the lord's castle moved to its current location, though. Well, satisfied? Yeah. Thank you. You know, for telling me about all that. It's not like I mentioned anything that useful. Come on, let's keep moving. Ya está puesto todo. Mono blanco. Yo quiero cosas nuevas. No unos harapos asquerosos. Vale. Aquí es donde estaba esto. Vale, me tiro, ¿no? Hostia, está esto lleno. We're so high up. Da igual. Guess I misread the landing. There. Hecho. Want to get back to Ulzebek? Yeah, we better. We don't have time to waste. Someone's in a hurry. Vale, hay viajes rápidos también. Al pasar por campamentos y otros lugares desbloquearás puntos de viaje rápido. Para volver al instante, abre la lista de mapas de la zona y elige un destino. Algunas zonas son inaccesibles en ciertos momentos de la historia. Vale. Ah, pero ya puedo viajar cuando yo quiera. Directamente. Desde el mapa. Por ejemplo, aquí. Posada. Viaja rápido. Sí. Vale, que no hace falta ir al campamento, quiero decir. We've reached our destination. Vale, pero ahora vamos a descansar lo primero, que no tenemos PC. Vamos a dar unas gachitas. Solo tenemos eso. No tenemos más. Con otra persona. Ay, lo he hecho ya. Lo tenía que haber hecho con siempre. Bueno, da igual. Vale. Tarda mucho, en cargar esto. I wonder if something happened. Esto es que lo tengo instalado en el disco duro más rápido que tengo. Y aún así, tarda mucho en salir y entrar de la posada. Tú eres ese máscara de hierro que iba con Zephyr, ¿verdad? ¿Podría pedirte un favorcillo de nada? Claro, ¿de qué se trata? Agradezco enormemente tu ayuda. El problema es el siguiente, nos estamos quedando sin comida. Sí, ya sé que es un problema recurrente en la zona. La tierra de aquí no rinde mucho y últimamente las cosechas están siendo peores que de costumbre. No puedo pedirle peras al lomo, pero un poco de trigo y un par de patatas no serían de gran ayuda. Vale, tenemos, entregar la comida. Vale. How's this? Huh?
Vale, es precisamente lo que necesitamos. Seguro que no, que me lo puedo quedar. Necesitamos con urgencia alimentos silvestres, pero con tanto Zegel merodeando no puedo pedirle a cualquiera que salga a recolectar. Ya me lo has ofrecido, no te diré que no. Ha sido de gran ayuda. No podíamos permitirnos empeorar las cosas reduciendo las porciones de los ojos brillantes. Con esta comida podremos alimentar a todos los chavales que han estado pasando hambre. Me alegro, es un placer poder echar una mano. Aunque no pueda verte la cara, se nota que tienes buen corazón. No tengo mucho que ofrecer a cambio, pero si quieres puedo enseñarte una receta muy sencillita. Si te refieres a esa que lleva trigo, ya la conozco. Ok. Vale, entonces, ¿qué te parece una con patata? También es muy sencilla y está de requechupete. Si tienes hambre, puede salvarte la vida. Thanks. Vale, genial. Probaré a hacerlo algún día. Así se habla, es imposible rendir bien con esto vacío. Vale. Patatas al vapor, gente. Me ha dado un poquito de gal también, Sorry for the side trip. We got to learn a new dish. I'll take what I can get, really. Let's cook it next time we make camp. Is that why she went along with this? Es por aquí, por aquí, por aquí. Crap! Tenemos un problema muy gordo, Zephyr. Más gordo que atacar el castillo de Balseph, porque ahora mismo no tengo tiempo para preocuparme por otras... Sí, muchos más. Los ojos brillantes están masacrando a todo el mundo en Calaglia. What? Estarán buscando el núcleo supremo. Parece que el enemigo se ha propuesto recuperarlo. Y muy seriamente, si están dispuestos a matar a los esclavos que necesitan para recolectar energía astral, Moscú ha sufrido el peor ataque. No way. ¿Cómo? ¿Estás seguro de eso? Totalmente, es la ciudad más cercana a nuestra última incursión. Me sabe fatal por ellos, pero son nuestro muro de contención. ¡Malnacidos! Ya salió escopeta. Just where do you think you're going? You know where. Moscow. What good is it going to do to... I don't need your permission. Uf, la han herido ahí, Le han tocado la patata. Le han dado la receta de patata y le han tocado la patata. There are fewer soldiers stationed at the garrison than usual. They must have gotten deployed to Moscow. Doc, Cole, everyone please be safe. Ahí hay algo ahí dentro. ¿Podremos intentar pelear con ellos? Joder, con los mosquitos, tío. Nivel 10 de espadachín blindado, cuidado, Don't tell me. You got spirit. Only getting started. I won't show you any mercy. Now you'll learn. Here, let me help. What the fuck? First aid. Me han reventado. I'll bring you back from death's abyss. You're mine. I'll bring you back from death's abyss. I'll bring you back from... No lo deja. I'll bring you back from death's abyss. Resuscitation. Bueno. Madre mía. Madre mía, cómo meten, chavales. Es que, hostias. Nos han reventado, pero vamos. O el que no quiere la cosa. I'm not done yet. Ah, vale, pero ya no están. Pues mejor. Prefiero sacrificar PC y entrar aquí dentro, ¿no? You think it might be useful? We should try it and see how it turns out. Mejor, ¿no? Porque si me tengo que enfrentar otra vez contra los bicharracos eso. Now you'll learn. Mess with my friends, will you? You just crossed the wrong line. Vale, nivel 10 espadachín. Vale, pero este va solo. Hostia, tío, mira, me quita de una hostia eso,
A ver, si jugásemos en fácil, a lo mejor, digo, en normal, pues esto sería mucho más rápido, ¿no? Ahí está. Hombre, 2 para 1 contra este, sí, pero... Resiste. Salvo a los habitantes de Moscú. ¿Habrá algo aquí? No, solo la torre. Too late. Stop. Please, don't hurt the children. What's that? Damn it, I can't reach them in time. Get back, Cole. Duck! Cole! Stop! Vale. Not if I can help it! Here I go. You're mine. You're finished! Vamos a usar la... One more. Mega ray. Eso. El esquive este parry que hay, ¿no? Try harder! Demon Fang! Here I go. I'm only getting started. It's over! There. One more. Mega Demon Fang! I never miss. You're mine! You're finished! Hey. I may have bit off more than I could chew. It's over! Here, let me help. First aid. Try harder! I'm only getting Rising started. Zephyr! Mirage! Pierce through! You're mine! It's over! Demon Fang! Rising Wire! Here, let me You're help. mine! Any more of this and I'll burn out! Back into the Here I come! flame of It's fury. over! Burning strike. Here I go! Vete a cagar ya, cabrón. Are you all right? What about the others? Are those bastards still here? Iron Mask, take it easy. It's all right now. Most were able to escape, and we've survived. Honestly, we got off lucky. It's often worse when a resistance group pops up. Lucky? You call people getting slaughtered like this lucky? This is how things go when you're a Danon slave. You're dead if you stand up to them. Keep your head down and do as you're told. At least then you have a chance to survive. You only have one life. That's why... I should wait for the right moment? Yes. So someone else dies instead while we live another day. Is that what you're saying, Doc? Sí, tío, se me amontonan los juegos, tío. Bueno, a ver, el True Colors de Life is Strange me quedan 3 capítulos. Quedarán 6 horas, 7, 8. O sea, son unas mañanitas. Mañana por la mañana, lunes por la mañana y martes por la mañana liquidado. Y ya volvemos con el Pathfinder. Y luego, pues cuando podamos también. Se va ahí en lo que hay. You're willing to risk everything on the chance that things will get better if we wait long enough. Es que me gustan los 3. But what's the point of waiting if others have to die so that we can live? Y a final de mes sale otro. Espérate, ¿qué día es? 11, pero el 20 por ahí salen 2 más, creo. Sale el Kina, el Kena ese, que tiene una pintaza súper chula, tío. Pero no han vuelto a enseñar nada más de gameplay y está a punto de salir. Cosa rara, What do you think happens when someone tries to resist? Por lo que vimos en el E3 estaba guapísimo, el Kina. It'd be one thing if the rebel died, and that was that. Creo que sale But para it never ends PS5 with only one y death. PC. You've seen it for yourself. Everyone suffers for it.
Knowing that, are you really going to tell me our waiting has no meaning? But that's... I understand not wanting to throw away the same lives we're trying to protect. That would be senseless. But if you wait too long, if you get too used to waiting, then eventually you lose the will to fight. I don't want that to happen to me. Vale. I've already met the Crimson Crows. People who risk their lives to fight the Renan's rule. People who know they might not live to see us win, but fight anyway to give those who come after a better chance. If my life is at risk either way, then I'd rather spend it fighting. So you've decided to take up the sword? Yes, but not just any sword. It's a sword that only I can wield, but one that's also too powerful to use on my own. I doubt those who fought the Renans in the past ever had something like this on their side. That's why I'm willing to bet everything I have on this sword. I know it might mean more people end up in danger, but... Okay. If that's how you feel, then forget what I said. It's clear your time has come, Iron Mask. Currently, you and that sword are the only things capable of driving the Renans back. It's because of you that we're still alive right now. If there's a way through this for all of us, then I'll put my trust in you to find it. Doc, thank you. Now, remember what you said, and don't ever abandon that conviction of yours, all right? Right. I won't. You've grown so much since we first met, and you've met some good people, too. Maybe you have a chance after all. ¿Qué mejor look? Vale, hemos subido de nivel también. Pero me queda PC. Aquí donde estaba el dock. Derrota, madre. Vuelve a Ulcede. Ah, voy a quitar esta misión. Esta. Vale. Porque esto es cuando tengamos nivel 40 y pico, lo menos. Para que no me saque aquí, ¿sabes? Vale. Vámonos, tendremos que ir y ya está. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, guardar. Podríamos viajar de todas maneras. Ahora que lo pienso. We've reached our destination. Descansamos y cocinamos patatas al vapor. Setas asadas también tengo la receta, ojo, efecto de cocina más 15%. Mejora defensa elemental, recuperación de PG XS. ¿No puede? Vale, pero al subir de nivel... Bueno, ganaremos más puntos de vida y todo eso, esas cosas, ¿no? You're back. Pero me dan puntos de eso para de habilidades de esas. You're not gonna ask what happened?
I can tell enough by the way you look right now. I see. Zephyr, I need to ask you something. Would you have invited me to join you, even if I didn't have the blazing sword? Of course. Why, though? There aren't many folks out there who are crazy enough to resist the Renins like we do. So when I find someone with the knack for it, I make sure to keep them close. Plus, you remind me of another guy we lost. Maybe deep down, I'm trying to help you as a way of making amends for what I couldn't do for him. But if you don't want this, just say the word. I'm not going anywhere. If it weren't for you, I wouldn't even be here. If you say so. All right, come on in. Thanks. Vale. Yes. Máscara de hierro, ¿puedes hablar un minuto? What's wrong? Hola, Dairon, ¿qué necesitas? Bueno, lo único que has hecho desde que llegaste ha sido luchar, ¿no? Empieza a preocuparme el estado de tu arma. Estás a punto de enfrentarte a Balseph. Tienes que estar preparado para cualquiera de sus artimañas. Por suerte aquí tenemos un herrero, deberíais echar un ojo a su obra. Está bien, lo tendré en cuenta. Vale, una misión para forjar. Vale, ahora sí nos enseña un poquito de qué va la herrería aquí. Ok, aquí hay varias misiones, ¿no? Ah, no, esto no son misiones. Las misiones son los sobres. ¿Dónde está ese? Pero este no es. Esta era la que me hablaba de todo, ¿no? Se ha vuelto a poner todo, ¿no? ¿Por qué? A ver, se ha vuelto a poner todo otra vez, ¿por qué? El herrero. ¿Dónde está el herrero, tío? ¿Dónde cojones está el herrero? ¡Ay! He cambiado de personaje. Qué guapo, ¿eh? ¡Oli, oli! Cambiar de personaje, entrar en menú y le da a cambiar de personaje, no cambiar líder de grupo, vale. Ah, vale, así ya está. Así de sencillo. Vale, vale, pero yo quería ver el mapa. A ver. Joder, otra vez. El mapa, coño. Vale, ¿dónde está lo del herrero, tío? Compromiso y determinación. Ah, está en la posada. Vale, pues eso no me sale, tío. Que nos sale la estrellita, me lío. Aquí. Hey. ¿Tú eres el herrero del lugar? Yeah. Sí, Dairon, me he puesto al día. Además de aperos, fabrico armas para los cuervos carmesíes. Sabiendo que es para ti, debo ayudarte. Forjaré la mejor arma que pueda con el material del que dispongo. Vale, vender, cancelar, no puedo vender nada. Forjar espada tosca, espada larga. Patos, que esta está guapa, ¿no? ¿Es la que tengo? ¿Es lo que tengo yo? Rifle básico. Patos, espera. Me está obligando el juego, No puedo salir. Forjar arma, vale. ¿Y esta no se puede? Ah, falta un grano de cristal astral. Vale. En propiedad 1. ¿Ya puedo salir? Ver personaje. Toma ya. En serio, qué chulo.
Ah, vale, qué guapo, tío. Ahora ya puedo salir, ¿no? Vale. ¿Quieres vender todos los artículos de consumo? No, ni de coña. ¿Qué te parece? No está nada mal. Es lo mejor que puedo ofrecer ahora. Si me traes más materiales te sorprenderé con algo espectacular. Thanks. Tal y como está, es bastante espectacular. No sabía que los fragmentos de Zegel pudieran ser tan versátiles. Good. Gracias, me alegro oír eso. El resto queda en tus manos. Acaba con esos reinanos y danos la libertad, ¿vale? Ese es el plan. Nice. Vale. Is this something you're into? Yeah. These ingenious structures and gadgets never cease to amaze me. Check out these handle grooves. I'm not sure what I'm supposed to be seeing here. Are you just going to keep standing around or what? Sorry, I'm just getting prepped over here. Está bien la espada. Estaba espada desafilada, se llamaba esta. Bueno, será. Ahora sí, gente. Ahora metemos buenas leches con esta. All right, everyone. It's time. Remember, eyes on the prize. We're after Balseph, nothing else. Cut off the head, and the snake perishes. Hit them head on, however, and we won't make it through the castle gates, let alone reach Balseph himself. Luckily, we have an ace up our sleeve. We need to do everything in our power to make sure that ace reaches Balseph's jugular. To that end, I'll be splitting us up into separate forces. You just said all of us hitting them head-on would be useless. Why would we divide ourselves up? 'Cause we're the decoys. We'll buy our ace in the hole the time they need to get in. We only need to cause enough of a ruckus around the castle to distract the enemy. That said, we need to look like the real deal, which is why I'll be tagging along too. You too, Zephyr? So, who's going to take on Balseph? The Iron Mask. I'm counting on you and Xion to make your way to wherever Balseph's hiding. Once there, you drive that flaming sword right through him. You aren't seriously sending in just those two, are you? One of them's a Renin. No one said the plan was perfect. By far, the biggest danger is the one you two will be facing. The fate of this quest rests entirely in your hands, which is why you get the final say. You want out? Now's the time to say so. And if we say no? Then you say no. Just means we're back to square one, that's all. And I go back to being a slave. It's your life. No, it isn't. Ball's in your court, soldier. What do you say? I want to fight. But for what? What are you fighting for? To free the Danans from the yoke of their abusive oppressors. To no longer die at the whim of another. To break the shackles of our enslavers. To live and taste freedom! Now you're talking. I believe we have our ace in the hole, people. Hold on to that belief, and we just might break through that wall yet. And what about you? I was born ready. Now can we get this show on the road? There's a gate on your right once you leave here. Go through it and ride the elevator you'll find. I'll send ahead a few friendly faces to keep watch on your way.
If you get into any trouble, look to them for support. We all clear? Good. May this battle herald the end of the Renan's bloody 3-century reign. To your battle stations, everyone. Bueno, a ver qué pasa, porque esto no va a ser el final del juego, obvio, ¿no? Ya el castigo al ascensor de la guarnición. Ha hecho el salir a la derecha. Por aquí. ¡Ay, ay, ay! Había un mierda. Había un recuerdo, gente. No he saltado. Bueno, luego en el campamento lo podemos ver. Un pequeño paso para Dana. Había otro más, ¿eh? I still can't believe this is happening. ¿O es esto? No sé. We're really about to face off against a Renan Lord. Well, you're in pretty high spirits for a guy going into a life-and-death battle. I'm not saying I'm not worried. But you have to remember, this is the first time any of us Danans have really had any hope. What about you? You scared at all? I don't have time to be scared. This is only the first step in a long, long plan of mine. You want to take down all 5 lords, right? It's hard to believe it'll ever happen. But it will. I know. I haven't forgotten our deal. See that you don't. That said, if we lose, we might suffer a fate worse than death, you know. That's probably true. But instead of worrying about it, wouldn't it be a better use of our time to figure out ways to avoid that and not lose? I suppose. Whatever happens, I'll put everything I have into winning. You can count on that. Vale. Segundo. Balseph's castle should be just above us. All right. And let's use that elevator thing. A ver qué hiciste. Rápido, el ascensor te llevará al castillo del anime. Let's go. Voy a tener el castillo con la entrada trasera. A ver, gente, voy a hacer un quiz, tío. Vale, vengo ya.
Hacemos esto y ya lo dejamos, gente. Tenemos ya 3 horas igual. Zephyr and the Crimson Crows are supposed to be distracting the Renans from the front. Then let's go around and sneak in elsewhere. That's different from the Crimson Crows! Chill out! I hope he's gonna be okay. Is now really the time to be worrying about him? We've still got a job to do. ¿Está algo por aquí? ¿Está algo a brillar? Mira, un búho. Orejas de perro. I'm surprised there are owls here, too. Yeah, there are more of them around than I thought. En el castillo, una entrada trasera. Gates of fire sure look intimidating once you see them up close. We can't say this place is truly liberated until we do something about them. What are you Hola, muttering Marina, about? ¿qué tal? ¿Cómo Stay estamos? focused. We still have to take down ¿Cuánto Balseph. tiempo? ¿Cuánto más va a aguantar rápido por la entrada trasera? Vale, no podemos ir por aquí. Vale. ¿Qué es esto? No se abre. Es ahí abajo, ¿no? We should be getting close to the service entrance. Good. Let's get in there and kick their ass. Lo deja bien claro este, ¿no? Por allí. Hostia, hay una escalera aquí. Is this someone's idea of a bridge? It looks like it. Don't fall or this will be a pretty short story. Castillo de Glenmate. It's already started. We need to hurry. Hold on. You should take the blazing sword. Are you sure? Yeah. We don't know what might happen up ahead. It's better to have it and be ready than to be caught in a fight without it. I took the liberty of cutting the flow of energy from the Master Core. I may be giving you the sword, but you still need me to unleash its power. Try not to forget that. Árbol de habilidades. Emblema obtenido, máscara de hierro, espada llameante. Torrente infernal. Golpe de fuego, un ataque con barrio de la espada llameante que calcina el área alrededor del enemigo. El usuario recibe daño al atacar. Vale, eso lo tenemos ya de por sí. Ah, tengo 447. Vamos a empezar por esto, ¿no? Vamos a poner un poquito de daño crítico.
poquito a poco. Está bien. Prevención del caos. Poquito a poco. Ataque potencial de máscara de hierro. Espada llameante. Oleada ardiente. Inicia un barril abrasador que quema el cuerpo de máscara de hierro. Capaz de derribar a casi cualquier enemigo. Goza de un amplio alcance y obtiene más fuerza a mayor sacrificio de peligro. Vale. Ya somos como Geralt, ¿eh? Llevamos 2 espadas. ¿Dices que también hay soldados dentro? Just a minute. Por suerte, aún no se han percatado de nuestra presencia. Ha llegado el momento de utilizar tu espada. En marcha. Un poco tutorial esta parte. Ventaja de máscara de hierro. Vale. Este no consume vida. Vale. A ver. Vale, es tutorial, o sea que... Vale, tengo que tirar esto. No he entendido. Hoja golondrina. Es que no tengo hoja golondrina. No, da igual, ¿no? ¿Es eso? No, no va. A lo mejor me tengo que equipar lo de la golondrina esa. Es que no me queda claro esto. Claro, la tenía asociada, gente. Claro, es que está asociada. Por eso no me sale. Simplemente con tenerlo pulsado es suficiente. Ah, y no hace falta que gaste esto, ¿no? Vale, bueno, más o menos me queda claro. Cuando vea la palabra golpe, pulsa la receta para actuar de inmediato. Son más frecuentes ante enemigos con pocos PG y cadena de golpes elevada. Mierda. Remata a un enemigo con un golpe potenciado. Cuando tenga delante a un rival con poca salud, pulsa crecida cuando aparezca la palabra golpe. ¿Cuándo aparece eso?
Es que no sale la palabra. Ahora. Consider yourself finished. Amazing. Es increíble poder sacar esa espada llameante. Por suerte hemos acabado con ellos antes de que causaran daño, pero ahora hay otro problema. Sí, este muro de llamas, ¿crees que es cosa de Balseph? Seguramente tienen pinta de ser para mantener a raya a los impulsos como nosotros. Se dan ¿qué? Oh. Deberíamos tratar de atravesarlas. Digas tonterías. Puede que no sientas dolor, pero si lo intentas siquiera te achicharrarás vivo. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Esas llamas están hechas de energía astral de fuego, no me cabe duda. Podríamos usar mi núcleo supremo para alterarlas y absorberlas después con la espada llameante. En resumen, que la espada llameante se encarga, no hay problema. No problema. Vale. Espada llameante. Cada rosa tiene no sé qué. Where the hell is Balseph? If we don't hurry up and find him. You're too close. Try to stay farther apart. Oh, right. Sorry about that. Was I really that close? I guess I'm just not used to standing right next to people. You mean because of your thorns? You're a surprisingly nice person. What? You don't think so? I mean, you just made sure your thorns wouldn't... You can keep your opinions to yourself. You don't know the first thing about me. I'm not saying I know everything about you. Sheesh. No need to bite my head off. You just can't take a hint, can you? What? I'm sorry. You're right. I don't know what sorts of hardships you've been through. After all, what could I possibly know about pain? I know you didn't mean anything bad by what you said. The throne room is up on the next floor. That's probably where we'll find Balseph. Vale, encuentras murallas de fuego que te bloquean el paso. Acércate y pulsa la cruz hacia arriba para eliminarlas. Gastarás PC cada vez. Así que usa esta habilidad con moderación. Ok. Hala, apagado. ¿Qué te había dicho? Pero me ha dejado agotada más de lo que esperaba, la verdad. Será mejor que lo reservemos para cuando no quede más remedio. A ver cuánto ha gastado. We can cross through now. Good. We're pressed for time. Bueno, ha gastado 8. Vale. Por aquí como que no, ¿no? Mucha peña veo yo ahí. Un par de perros mejor que los tres guardianes esos. ¡Yepa! It's over. Burn! Swallow blade! Burning strike! Slide! Slide in! Reproducción! Burning strike! You're mine! It's over! This one's mine! Who wants to... Ya estaría. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Es por aquí, creo. Mareando la perdiz. Hey. What? If there's something you want to say, just come out and say it. Huh? I hate when I feel like people are laughing at me on the inside. Especially someone like you where I can't read your expression. What? Why would I laugh at you? What are you talking about? My outfit. As soon as you saw me in those ruins, you wanted to say something, didn't you? Oh, it's not that. Díselo, It's just- díselo. Just what? Nothing. You're a truly awful person. You know that? An awful... Hey, you're the one jumping to conclusions about what I think.
you're not one to talk. Then prove me wrong and tell me what you were really thinking. It wasn't anything mean about you, I promise. I don't believe that for a second. And it doesn't matter what the hell I tell you. You'll always doubt me. Vaya dos. Vaya dos. Dile que estaba buena que el pan. Está con un queso. Qué rica. Eso es lo que ha pensado cuando la vio así. Por eso creo yo. ¿Se ha atascado el ascensor? Creo que hace falta una llave en particular para subir. Pues vamos a buscarla. Tal vez encontremos una en las plantas superiores. Vale. Looks like there's still some soldiers inside the castle. It's still less than it would usually be. The diversion must be working. Dramas inextinguibles. Having second thoughts? No, I was just thinking about the blazing sword. Whenever I hold it, I feel wrong somehow. Is relying on a sword from a Renin Master Corps that repulsive? It's not about that. It's just... It's hard to explain. It's like the sword is almost too strong. I don't know what's got you so worried, but in case you forgot, that sword is the only reason we have a fighting chance against a lord. I know. You don't need to keep telling me. Well, good. That said, the longer you use it, the more you get burned by it too. We need to remember to patch you up quickly when that happens. Sí, pero cuando yo la estaba usando no me quitaban vida, ¿no? Since you can't feel pain, you'll need to be careful, okay? Are you actually worried about me? Is that a problem? Look, I need you if I'm going to take out the lords, and I can't have you dying on me before that happens. That's my only concern. Vale, acabo de subir y aquí está el ascensor otra vez. Vale. A ver, que por aquí hay cositas. Restos de carne. Ah, y te dice lo que gasta, ¿eh? PC 16. No gasta lo mismo en todos lados. Vale. Ah, vale. Me quita vida si la uso sin tener la habilidad desactivada cuando se rellena la barrita. Creo, ¿eh? Armadura de huesecillos. Cuidadito. Armadura de huesecillos. Oh, mira todo lo que sube, tío, ¿no? La defensa elemental y la resistencia, tío. Vale. Yo voy a jugar con audio japonés. Me voy a acostumbrar a jugarlo así, ese tipo de juego. Es que a mí me vuelve loco el japonés, tío. Me gusta como idioma, tío, pero me vuelve loco jugando porque empiezan a hablar rápido, tío, y me raya, tío. Parece como que están gritando todo el rato. Prefiero en inglés también porque a veces que no, como entiendo algo de inglés, pues aunque no mire el subtítulo, a veces pues voy escuchando, ¿no? Y, claro. Pero en japonés no entiendo ni papa. Entiendo arigato y konnichiwa. Saimasan. Qué guapo esto. ¿Sale algo aquí? ¿Qué es, tío? Eso es que hay algo ahí atrás. An opponent like this should be easy. Take this. Take this. You're finished. Here I come. Rising Wyvern. Mirage. Flash. Rising Wyvern. I'm not done. You're mine. It's over. You're mine. You're mine. It's over. Take this. Ya se nota el que quitamos más, Any injuries?
believe they're harvesting fire astral energy out here. Is it that bad? I forgot. An opponent like this should be easy. Now you'll learn! No escape! Rising Wyvern! Mirage! This one's mine. Here I come! It's over! You're mine. Take this! By the power of water, I never fail. Here's a healing arm. Ignite! First aid. I'm not done! Swallow blade! Here I go. I'm only getting through it. Take this! Golpe. This ends now. Consider yourself finished! Podría haber puesto Fatality. Golpe. Wow. Nicely done. Necesito recuperar un poquito de salud, tío. A ver qué tenemos por aquí. Me está gastando el efecto de la comida también. El más guerrero, aumenta el ataque. Mola, ese me lo quiero poner ya, ¿dónde se ponían, tío? Los emblemas. Ah, bueno. No me acuerdo dónde van los emblemas, tío. Ah, aquí. Vale, voy a ponerme yo este y ella que se ponga el de penetración por el arma, ¿no? A ver si han guardadito, ¿no? Y algo por allí. Me pillaron las abejitas. Dios, qué rápido hemos acabado. Let's keep our eyes on the prize. Vale, a ver si encontramos la dichosa llave, tío. Soy muy malo con el inglés, dice Dani. Yo es que me defiendo bastante. What's going on over there? Are those armed soldiers ganging up on a kid? They're attacking him. We have to save him. Estabais ayudando a los rebeldes, ¿verdad? Maldito incrustado. ¡Alta ahí! ¿Eres tú? Perfecto. Si os atrapo, quizá le alegre el día a nuestro señor. Ven aquí, pichi. Te vamos a reventar. Ahora. We'll see about that. Cuando quiera le das. It's over! You're mine! Mirage! I'm not done! Hear me, flame of fury! Burning You're mine! Demon Fang! Burning strike! Ya está. Are you okay? What were you even doing here? Working, most likely. Danon slaves that can't handle manual labor outdoors are put to work in the castles as servants. I'm surprised you didn't know. The soldiers got really mad all of a sudden and everyone ran away. I was the only one that got caught. And it's good that we found you, but it's still not safe here.
You need to get out of here before any more soldiers find you. Understand? Yes, ma'am. Thanks for saving me. Oh, here! You can have this! Don't touch me. ¿Se va a quedar el crío cómodo? No lo sabe qué es lo que le pasa. No lo puede tocar nadie. I'm sorry. I only wanted to... It's not your fault, kid. Don't sweat it. Can I take it instead? Sure! It's the key to the elevator here. Will it help you guys at all? Definitely. Thanks, kid. Now get going. Yes, ma'am. Be careful on your way out. So, not too happy about a slave touching you, huh? This isn't the time. We should keep moving. No le ha hecho gracia eso, no. No le ha hecho gracia que no la pueda tocar. No es lo mismo. Para tratarse de la llave de un ascensor tiene un aspecto bastante peculiar. ¿Por qué los reinos tienen la necesidad de decorarlo todo? No lo decoramos todo. Apuesto a que esta llave tiene algo especial. Especial. Y eso solo es la llave del ascensor, ¿verdad? Puede que solo sirva en un ascensor en concreto, como por ejemplo el que lleva hasta el cubil desde el que acecha Balseph. Si eso es cierto, ese chaval nos ha hecho un favor enorme. Pues venga, encontraremos un ascensor al que corresponde y descubriremos dónde nos lleva. Llave salvaje, aceptar. Emblema obtenido, Sion, rosa con espinas. Iris celestra, lanza una bomba devastadora. De tirador. Si mantienes el botón para lanzar una bomba, dispararás una munición especial tras soltarlo que causará una explosión más potente. Esta, situada a la derecha del IA, puede recargarse con RB al llegar a cero o pulsando LT y RB. Vale, bueno, tenemos ahí automático. Sí, señor, aquí estoy. Sí. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Señor, sí, señor. A ver si hay algo por aquí. No parece que haya nada. Aquí sí. Restos de carne. Vale, aquí hay un ascensor. Y por otro lado, creo que también. Es que ya no sé ni por dónde ir ni por dónde. Ah, por aquí enfrente no he ido. What the hell is that thing? Ya hay otro A spirit ascensor más. vessel. It's what the Renans use to harvest astral energy from Danans. So that's where it all ends up, huh? Damn them. Valores renanos. This place looks damn near the same on the outside as it does on the inside. Nothing but fire and rocks. I figured a Renan castle would at least be a little more elegant. Instead, it seems this one was very dedicated to a theme. Is that your idea of a joke? Don't lump the rest of us in with someone like Balseph. Then why's his place look so grungy? I guess you could say that's just the majority of what he's into. He likes fire and he likes rocks. He's an egotistical brute without a single shred of class. He even makes everyone call him by his stupid nickname, the Wild Beast. I feel sorry for everyone who's stuck having to work beneath him. Huh. Interesting. Why? I used to think all Renans were like him. Terrible people obsessed with their own superiority, who are only out to make us miserable. But now, listening to you talk makes me realize that maybe there are some good ones too. Maybe there are a few of you that are different. Listen, I don't know what kind of Renan you think I am, but I have no intention of getting friendly with you. We clear? Crystal, believe me, I wasn't about to suggest we go hang out and have a drink after this, that's for sure. Vale. Te recuerda a batallas del Drown, pues. Bueno, da un aire, ¿no? An opponent like this should be easy. Not today! Here I come! Water blade! Slash! Take this! Barely a blip on our radar. Este de carne. Gel de naranja, que es para los peces.
por la mitad. Un poco menos. An opponent like this should be easy. You got spirit! Take this! You're finished! Uy, me mató. Me metí en medio, tío. Me dieron los tres a la vez, gente. You'll pay for that! No escape! Rising Wyvern! You're mine! Hostia, Sion ha muerto, Cuidado, Try harder! My turn! I'm not done! Slice! Vamos a salvarla porque son dos y no plata. Tenemos pociones vitales. A new lease on life. Hostia puta, tío. Madre mía. Eso no te ha costado jugando en difícil, tío. You're mine! Here I come! Mirage! Demon time! I never miss. Here I come! This one's all mine! I'm all set. Burn in hell! By the power of water. Swallow blade! Mega ray. Searing flame. Reload. Take it. You're mine! You're finished! You're finished! Back into the fray. You're mine! Try harder! You're mine! Bien, nice. I'm pretty worn out. Uy, como que está todo el PC. Want to rest up for a bit? La pena es que no podemos descansar cuando queramos, ¿no? Tiene que ser un campamento. Mira, aquí hay unas camitas, si quieres, echamos aquí unas siestas. Opciones vitales. Y aquí no podemos descansar cuando queramos. Vale, 51 nos da este, gente. Geles de manzana. Hombre, otro búho. I'm surprised there are owls here, too. Yeah, there are more of them around than I thought. Vale, ¿qué dice? What are those things I sometimes see you chuck out in the middle of fights? What? You mean my bombs? Bombs? As in the things people use to clear out rocks? But I could have sworn I saw something other than fire burst from some of yours. That's because these aren't ordinary bombs. They're specially made ones filled with astral energy. Okay. And why do you shoot the bombs after you release them? It's a part of my strategy. The effects of my bombs change when I fire bullets of a different astral element at them. It makes it difficult for enemies to predict what effect they'll have, or when they'll go off. One moment you're using powerful bombs, the next you're using powerful manejarla ya tiene que ser la hostia. La podemos manejar, pero... Think of it this way. If you ever get caught up in the Yo creo que han hecho el juego de la manera de decir, mira, te ponemos al personaje principal a melee normal, es más fácil de usar. Pero tiene que ser divertido usarla a ella. Tiene un montón de variantes. El ascensor no está operativo, entonces este no vale, ¿no? What's this thing?
No me han pillado. Por aquí puedo seguir subiendo. Aquí que habrá. Vamos a averiguarlo. Voy a por el perro primero ese. Hay dos. I never miss. You're mine! You're finished! Swallow blade! Rising wyvern! Take it! You're finished! You're bruised all over. Did you even notice? Guess I got carried away. I'm not always going to be around to heal you, you know. Here, let me help. Here I come! First aid. Die! You're... Hear me, flame of fury. It's on! Burn in hell! Damn it! Struck! Rising wyvern! You're on! Do it. You're mine! You're finished! Reload. I'm out. Swallow Back into the blade. fray. Mega ray. Here I come! You're on! Nice. Nicely done. Llave ascensor del castillo 1. ¿Y la que teníamos? ¿La otra cuál era? Por aquí puedo seguir subiendo, ¿no? Madre mía. That's not your run-of-the-mill enemy. Ah, acaba de guardar. Es que no podemos descansar, tío. Llave salvaje. A ordenar, sale aquí, tío. Nivel 13, toximadillo, cuidado, que tendrá tóxico y mierda. I have a bad feeling about this. I can only rely on my... Lastimado. Hay puntos débiles. Algunos enemigos de gran tamaño presentan núcleos espirituales de color naranja, que podrás romper tras infligir suficiente daño para derribarlos. En algunos casos podrás dirigir tu ataque hacia esos puntos débiles. ¿Cómo? I'm only getting started. Gemini Aqua. ¿Y cómo los By dirijo? the power of water. You're mine! Rising ready. Aquí la cola, por ejemplo. Gemini Aqua. Here's a healing art. First aid. Take it! I'm not done! A ver, espérate. Ah, vale, puedo mover. Vale. Flame of fury. You're mine! Como si fuese un enemigo diferente. By the power of water. Epa. Here, let me help. Demon Fang! First I aid. owe you one. Hear me, flame of fury. Burning strike. Here I come! It's over! Ah, mira, que ha liado. Here, let me help. First aid. Where are you going? Searing blade. La cola no le estoy haciendo nada, Here's a healing art. No le quito nada, ¿no? I owe you one. Here I come! Gemini You're Aqua. finished! Searing flame. Reload. Here I come! I'm I'm out. not... Watch and squeeze. Here I come! Flame of You're fury. finished. Burning strike. By the power of water. This Searing one's all flame. mine! Reload. No escape! You're mine. Here I come! Gemini Here I Aqua. come! Now,
Vale, ya no tiene golpe de eso. No tiene ningún objeto de eso. Hostias. Esto, gente. Coño. Punto débil. No me sale la palabra. Any more of this, and I'll burn out. Try this. By the power of water. Demon Fang. Rising Wyvern. There. And again. Mega Ray. It's weakened. Ahí vamos, roto. This ends now. Slash. There. Infernal Torrent. Reload. Here I come. I know. Watch and weep. Take this. It's over. By the power of water. ¡Epa! ¡Qué parry te he hecho, cabrón! Golpe. Nice. This one's all mine. You picked the wrong fight. I'm not done. Let the marksman handle this. Mirage, it's over. Here I come. Demon Fang. Rising Me voy a matar, si no me muevo de aquí. That move. Here comes a big one. Creo que no nos quedan PCs de esos, qué buena es. No me cura, es que eso es que no me queda nada. Vale, tiene ahora el cuerno ese. Cuidado, cuidado, cuidado con el tóxico. Cuidado. Aquí, señorita, aquí, por favor. Resucítame. ¿Me puedo resucitar? Hostia, si yo no ha caído también. Espérate. Ah, no nos queda PCs. Vale, vamos a tirar un gel de naranja. Vale. Vale, queda atacar el cuerno ese. Ahora. Ataca, 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 ataca. Madre mía. ¡Épale! I'm almost impressed. High praise coming from you. I said almost. Don't get carried away. Back into the fray. Mega Ray. Searing flame. Reload. You're mine. Vete de ahí, que te mata. Ay, gracias. Ah, joder puta. I owe you one. Infernal Torrent. Take this. It's over. Puta. Mierda. Ahí va, me mató. A ver si me resucita, si no me tengo que curar. ¡Cúrame! Pero cúrame, que te va a matar. Voy a curar yo. No me fío. O sea que la mate. Mira, mira si te lo he dicho, Mira si lo he dicho, gente. Digo, voy a resucitarme yo. Madre mía, casi me la lía, Por no resucitarme, le quedaban PCs, Ya está. Nice.
Flor astral. Flor mágica que otorga más 10 a los PC máximos. Energía astral cristalizada que alberga le contiene un brillo irisado. Flores astrales. Puedes conseguir flores astrales de los enemigos más poderosos para aumentar a los PC máximos. Zegels gigantes. Zegels gigantes me rodean por cierta zona. Representa todo un desafío. Pero puedes conseguir objetos raros y un montón de PH si los vencen. You're quite the gunslinger. I have to be, in this world. Don't worry, I've got your back. Vale, y la flor astral esta... ¿Esto dónde se pone, tío? ¿O dónde se gasta? ¿Cómo se consume eso? ¿Se equipa o algo, tío? O simplemente por conseguirla ya hemos subido el PHS o lo que sea. No sé, no tengo ni idea. Vamos a guardar, gente, porque la paliza que nos han dado no tengo ganas de repetir. Cristal astral. Vale, ahí hay mierda de esta. It's over. Slash. Demon Fang. It's over. Here I come. Do it. You're finished. Take this. You're finished. It's on. Rising Wyvern. I'm not done. Take this. Burn. A la mierda. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Trozos de hierro eran estos. Vale, esta la puedo usar. Hey, about that elevator. Yeah, I bet that garish-looking key will come in handy for it. Ah, y aquí hay otro. Vale, tenemos... Hay dos ascensores. Me quedo sin PC, ¿eh? Me quedo sin PC, gente. Sin ordenador. Es que no hay campamento aquí dentro. Esto aumenta la resistencia al fuego y al agua. Se forma en entornos dispares. Vale, ¿esto cómo se equipa? Aquí. Granate, sí. Necesitaremos más espacio para accesorios, ¿no? Que uno solo, tío. Lo voy a usar, gente. Antes de entrar ahí, vamos a ver dónde lleva este. Ah, y aquí ya puedo elegir, ¿no? Por ejemplo, aquí. Vale. Ah, pues yo creo que ya estamos, ¿no? Joder, se me ha pillado el otro, tío. ¿Me resucitas o me curo? Y casi la matan. Take this! Take this! Swallow blade! Try this! Strike! Rising Wyvern! Mirage! Take this! Slash! Demon Fang! Rising Wyvern!
I need to be stronger. Uf, hemos gastado un montón de PC, me cago en 10. Vale. This area seems different. We're getting close. Balseph should be right up ahead. That's what I figured. Time to introduce ourselves. Sí, esto ya parece más un castillo normal. Examina un foco curativo para recuperar por completo los PG y los PC de los personajes. Una vez usados se desactivará por un tiempo. Vale, vale. Esto no. Notas una cosa misteriosa y me toca. Sí. Nice. Ahora se ha recuperado todo. Ahora guardo todo. El señor del fuego. Finally, it's time to face Balseph. Yes. Speaking of Balseph, how much would you say you actually know about him? What do you mean? He's just a lord that holds power over Calaglia, isn't he? Just a lord? He is far more than that. Balseph Erwolzi Teldilis is one of the 5 lords that sit atop all of Renin society. Even without his Fire Master Corps, fighting him won't be easy. I've seen that man butcher who knows how many Zugals, just to blow off some steam. With sheer brawn like his, he can knock you out with one hit, and it's practically suicide to go up against him when he has a weapon. Got it. Watch out for his attacks. That's only the beginning. You can't expect to beat him by attrition. First, we dodge, then look for an opening. Remember that. Sounds like our teamwork is really going to be put to the test. Indeed. Don't screw this up and get us both killed. Vale. Es la hora. Hemos guardado, o sea, si digo que no estamos preparados, pues a coger nivel, ¿no? Vale, voy a... Ya es Kratos. Cuidado. Don't move, Balseph! So the vermin scum you call kin stirred up enough trouble for you 2 rats to make it all the way to me, huh? What a pain in the ass. Although, it was pretty impressive of you to deliver it straight into my hands. The Master Core. You really think we're here to hand it over? Why, of course not. You see, I'll be taking it back no matter what you say. Coño. In any case, this is the end for you. You won't be getting out of here alive. The 2 of you are fools for coming here. Now die! Cago por el diseño. Nivel 15, tío. ¿Qué dices? Can you usurp me? Don't make me laugh. You can keep your accursed crown. We're here to overthrow you and free the dead. Spare me your weeping, slave. I'll bring you back from death's abyss. Resuscitation! Not done yet. This one's mine. He's like a brick wall. Bueno, But he's ya me ha wide reventado open otra when vez. he's in the air. I'll shoot him out of the Bueno. sky. Make sure you don't miss. I'll bring you back from death's abyss. I'll bring you back from Damn death's slave! abyss. I'll burn you down! Not done yet. By the power of water. Vamos a ver, esto... Hear me, flame of fury! Burning strike! You're mine. Burning strike! Take this. You may be strong, Ya, es que es but muy I'll fuerte, never tío. back down. Here's a healing art. First I aid. owe you one. Joder, que he esquivado, cabrón. I'm not done. Demon Fang. Rising Wyvern. Here's a healing art. First aid. Here I come. By the You're power of water. finished. Now. Dobles potenciales especiales.
Para enfrentarte a enemigos poderosos y si cumples ciertas condiciones es posible que aparezca el icono de la cruceta sobre tu objetivo. Púsalo de inmediato para activar el ataque potenciado del personaje y cambiar las torres. Think again. We did it! Just give it up, Balseph. Searing flame! Demon Fang! This one's all mine! You're mine! Burn! Here I come! Bueno, le he dado al aire. Swallow Blade! Infernal Torrent! You're finished! I never miss! Here I come! It's over! It's too much! Joder, macho. Gemini Aqua! I'll burn you down! Here, let me help. First aid! Es que a poco PC ya, tío. Madre mía. Back into the fray! Bueno. By the power of water! Voy a curar yo porque si no. Try harder! Monster! Demon Fang! You're mine! Try harder! Rising Wyvern! Hear me! Flame of fury! Burning strike! Here I go! It's over! Try harder! Rising Wyvern! Here I come! You're finished! Searing flame! Reload! There! And again! Searing Demon flame! Fang! Reload! I'm out! I can't heal you forever! No nos queda PC, tío. All stocked up! If it's in the sky, it's mine! Here I come! Hostia, mierda. Searing flame! Reload! I'm out of ammo. Where are you going? You're mine! I'm all stocked up! Gemini You're Aqua! mine! Vale, lo que no me he dado cuenta yo. Healing art! First aid! A ver. Como lo he pillado, No, era para si tenía algún punto débil de eso. La. Mega ray! You're mine! Out of my way! Bueno, qué hostia me ha dado. He cambiado de personaje. Mierda, que no sé cómo he cambiado. Gente, no sé cambiar. ¿Cómo cambiar de personaje? LBR. Vale. Yes. Que si no sé luchar con ella, ¿cómo voy a luchar con ella? Hostia, en la cara, madre. La madre que lo parió. Me va a curar. I owe you one. Excited! It's over! Demon Fang! Power of water! Strike! Searing flame! Reload! I'm out of ammo! I'm all stocked up! Take it! By the power of water! Ahí va, qué hostia me ha dado, ¿no? Mega ray! Aquí estoy. Resucítame, cariño. O me tengo que resucitar yo. Hostia, que la mata. Here I go! La mata. I'm only this can't be happening! Stay away from my friends! Uy. ¡Ah! I can't lose! You're Madre mine! mía. Mega ray! By the power of water! Demon Fang! Here, let me help! First aid! Mega Marksman handles it! Mega ray! El ataque potencial. Here's a healing Ya. Sí sé lo que tengo que hacer, tío. Demon Fang! By the power of water, this one's mine! Here I come! Slap! Got it! Mega ray! Shield! It's you and me! This ends now! Consider yourself finished! Quita la mitad. Que estamos jugando en difícil, La máxima dificultad. Alphen! Se le ha roto la base. Alphen. Balseph's escaping! Come on!
from a slave, Balseph? Know your place, insolent boy. Up here, I've got more than enough space to crush you. This time your mask won't be the only thing that cracks. That is enough! Hostia. What the hell is that? It's manifested astral energy. And not only that, it's alive! Astral energy? From the spirit vessel? But wait, that was harvested for me. And that energy is supposed to be mine. It was the two of you. I knew it all along. And you'll pay! Nivel 34 y nivel 15. What? Without your spirit vessel or your master core, you're nothing. Shia, watch out! Vale, pero no tenemos PC ni tenemos nada. That thing's huge. Don't let it trap you in its flames. Reload! I'm out. Habrá que romper estas cosas ahora. Ay, no puedo. No puedo salirme de aquí. Ay, no me puedo resucitar, No me quedan, gente, voy a morir. This can't be happening. Sí. The crown contest is as good as mine. A ver, espero que me deje aquí, tío. Es que no tenemos, gente. A ver. Gel de manzanas. Máscara ya lo rota. Vale, pero me deja aquí. Bien. Vale. Sí, pero no tenemos más PC, hay que hacerlo así. Es lo que nos queda. Podemos curarnos con geles. Ya no veo nada, tío. Joder. Es que ya no me puede resucitar, tío. No puedo. That monster's attacking. Look out. A ver. No, la acaban de matar. Dificultad del combate. Si la batalla te parece demasiado intensa, prueba con otro nivel de dificultad. Cambia dificultades de la pantalla del sistema. Ya. Que no. A ver. El problema es el PC. Es que claro, no puedo volver a... Podrían haber puesto otro circulito, eso es para recargar el PC, tío. Without your spirit or your master core, you're nothing. Shia, watch out! I'm out of air. Joder, ¿en serio? You picked the wrong fight. That thing's huge. Don't let it trap you in its flames. Searing flame. This should do it. Searing flame. Reload. I'm out of ammo. Back into the fray. Searing flame. Reload. Over. Hostia, tío. ¿En serio? That monster's attacking. Look out. What the? Nah, es que no me puedo acercar, Without your spirit vessel or your master core, you're nothing. Shia, watch out. Pero cómo me ha dado, tío. Don't let it trap you in its flames. Flame of fury. Strike. Que me confundo de botón, tío. This should do it. There. One more. Mega ray. By the ¿Qué pasa? No puedo girar la cámara. Hostia, no podía girar la cámara. That monster's attacking. Look out. ¿Por qué no puedo girar la cámara, gente? Por el combate será.
Este manual, ¿no? Sí. Vale. Ahora... Bueno. That fire monster's causing us a lot of trouble. Let me take a crack at it. Ready? Ataque ardiente. Hostia. What the fuck? Down you go. Toma, en la boquita. You really don't mess around. Bueno, sigue. Now, while he's Está down. esto... And again. You picked the wrong fire. Here I come. Demon Fang. Searing flame. Flame of fury. Burning strike. Here Ya está todo lo que tenemos, ¿no? over. Searing flame. Reload. Mega ray. I'm out of ammo. Back into the fray. Gemini No, mierda, tío, me pilló. Por favor, no me mates ahora. Let the marksman handle this. Hear me, flame of fury. This one's mine. Bueno, me pilló ahí. I was overconfident. Stay away from my friend. Uy, qué bien. Ha muerto, gente. Hostia, mierda. This should do it. Stop trying to resist. ¿Cuánto me queda? Puedo apurar una hostia, ¿no? You're mine. It's over. Out of my way. Hijo de puta, tío. Stop trying to resist. This should do it. I'm not done. Demon Fang. You may be strong. Joder, tío. Never back down. There. It's on. Me ha dado, tío. ¿Cómo me ha dado? Y encima le doy... Me cago en la puta. No me lo creo. Le da al aire, tío. Me cago en su puta vida, tío. Swallow blade. Infernal tornado. You must try harder. I'll burn you down. Stop trying to resist. Bueno, ahora ya sé que estamos muertos. Demon Fang. I'm not feeling so great. Rising Viper. No puedo girar la cámara aquí, tío. Joder. Ah, me pilló, tío. The crown content. Meddling flame. Look what you did. Without your spirit vessel or your master core, you're nothing. Shion, watch out. Burning strike. Eat this. That thing's huge. Don't let it trap you in its flames. Es que me da ahí, tío. ¿Por qué me da ahí? Mega ray. By the power of water. Swallow blade. Infernal torrent. No, tío. Es que no los tuneo con el ataque especial, gente. Es que no los tuneo. ¿A dónde disparas? Coño. Dispara automático ahí, ¿no? ¿O qué? Bueno, ya está. No sé manejarla. Sí, 2 golpecitos y huimos, porque si no...
Sí, vamos a hacerlo así despacito. Without your spirit vessel or your master core, you're nothing. Shion, watch out! You picked the wrong side. That thing's huge. Don't let it trap you in its flames. Joder, ya me ha dejado tonto. Searing flame. Can't be happening. You'll pay for that. La ha matado ya, tío, no puede ser. Qué mal, ¿no? It's over. You're mine. That monster's attacking. Look out. Out of my way. Try harder. Rising wyvern. Take this. Here I come. That fire monster's getting ready to attack. Out of my way. Try harder. Rising wyvern. Mirage. Here I come. That fire monster's causing us a lot of trouble. Let me take a crack at it. Here I come. Ready? Here it comes. Down you go. You really don't mess around. Now, while he's down. Take this. It's over. Stop trying to resist. Here I come. Stay. Over. No me lo puedo creer. The crown contest. Meddling slave! Look what you did! Without your spirit vessel or your master core, you're nothing. Shion, watch out. Cuidado. That thing's huge. Don't let it trap you in its No, tío. Bueno, tío, voy a bajarme a matar, porque si... Muéreme, mátame. Muéreme. Claro, es que me la mata corriendo. Es que no tengo para resucitar, gente. Es la putada, tío. Me he gastado todo, tío. La primera parte del combate, tío, joder. Aguanta. Es que ahí me da con el hacha, tío, cuando hace eso. Hijo de perra. Mierda, ala. Fire monster's getting ready to attack. Out of my way. Where are you going? Stop trying to resist. That fire monster's causing us a lot of trouble. ¿Cómo tiro las bombas, tío? Ready? Here it comes. Me podría resucitar ahora, ¿no? Me están partiendo la cara, sí, sí. Pero es que he llegado sin... Ah, mira. ¿Ha resucitado o se ha ido? Sí, ha resucitado, gente. Vale, al pasar de fase... No podemos. No la mates. Ah, déjame. Se está recargando. Ahora. Vale. Aléjate. This should do it. Yes. Cuidado. You're mine. It's over. By the power of water. Mierda. Here I come. One more. Mega ray.
Vale, cuidado. ¿Por qué me cambia la cámara aquí, tío? No. Hostia, cuidado. Vale. Dale ahí. Ya viene por mí. Cuidado con la, cuidado con la mano. Cuidado con la mano. Cuidado, Ay, no la han matado, tío. Cuidado, Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí. Hostia. ¡Epa, nene! Joder. Vale. Hijo de puta. Cabrón. No, hostia. Qué maldito, Yo no sé cómo me ha tocado ahí, tío. Joder, me ha dado, tío. No me lo creo. No me lo creo que me haya dado ahí, tío. En serio. ¡No! ¡Oh, hijo de puta! Que me ha engañado. ¡Qué cabronazo! No me queda para curarme ya. Ahí va. No me puedo creer. Se perdió la wea. Es que no tengo nada, tío. Ah, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a habilidades. Estamos jugando 42. Evasión, defensa perfecta más fáciles. Vale, esto puede ser útil. Explosión de filo flamígero. Amplía el tiempo de uso flamígero a cambio de más daño infligido, con un mayor consumo de PG. No sé si cogerme esta para hacerle más daño o la de evasión. Esta más fácil, ¿no? ¿O qué? No sé qué hacer. Quiero esto. Y ella... dispara burbujas ponzoñosas que envenenan a los enemigos. A ver si lo podemos envenenar o algo, yo qué sé. Por hacer algo distinto. Y equipo teníamos aquí armadura y huesecillos. Vale, pero tengo esto... Esto no. El emblema de guerrero. Me baja el ataque, pero esto... Daño de fuego agua, menos 50%.
Claro. Pero voy a quitar mucho menos, tío. ¿Qué hacemos? ¿Me lo pongo o no me lo pongo? Ahora lo pongo. Meddling slave! Look what you did! Without your spirit vessel or your master core, you're nothing. Shion, watch out! Out of my way! Eat this! Here I come! That thing's huge! Don't let it trap you in its flames! It's over! Gemini Aqua! Ready to go! Try harder! Take this! You're Hear me! finished! Flame of fury! That monster's attacking! Look out! Searing flame! Reload! It's over! Searing flame! Reload! I'm out! Watch it! Here I come! Stop trying to resist! Gemini Aqua! Try harder! Not a chance! No escape! If it's in the sky, it's mine! Take this! You're finished! There! And again! That fire monster's getting ready to attack! Hear me! Flame of fury! Out of my way! Mega ray! Gemini Aqua! Take this! That fire monster's causing us a lot of trouble! Let me take a crack at it! Ready? Here it comes! Down you go! You really don't mess Creo que around! tendríamos que repetirlo desde el principio. El boss. De hecho, un guardado. You're finished! Flame! Reload! You picked the wrong fight! Flame You're of mine! fury! Burning! Rising Wyvern! There! And again! Take Mega ray! this! You're By finished! the power of water! Strike! Out of my Mega way! ray! I'm ready! I never miss! You're mine! Here I go! You're mine! Ahí me dio bien. Ya, pero vamos mejor, ¿eh? A ver si Sion aguanta. Y no muere. Es que ahora esquivo mejor, ¿eh? Se nota la mejora, ¿eh? Se nota la mejora, Dios, cuidado. Cuidado. Ah, me dio ahí. Cuidado, que me puede matar ahí. ¡Ay, por Dios! No te lo creo, tío. No te lo creo, gente. No te lo creo. O sea, me ha pillado ahí. Bueno, tío. Con lo bien que lo estaba haciendo, tío. Un fallo ahí que he tenido. Cuidado. Don't let it trap you in its flames. I'm not done! Demon Fang! Try harder! My turn! You're finished! Demon Fang! Out of my way! Hear me! Flame of fury! Burning strike! That monster's attacking! Look out! ¡Hala! Joder, ya la he cagado. This should do it! Searing flame! Reload! You're mine! I'm ready! It's over! You're mine! Demon Fang! I'm only getting back into the fray! That fire monster's getting ready to attack! Out of my way! Hostia, que me matan. ¿Qué me ha dado él o qué? Fury! Burning strike! No sé qué pasa. No, habrá sido el otro. That fire monster's causing us a lot of trouble. Let me take a crack at it! Ready? Here it comes! Down you go! You really don't mess around. Take this now while he's down!
damn slave! Not today! By the power of water! Here I come! You're finished! Demon Fang! Out of my way! By the power of water! There! Gemini Aqua! You're mine! Demon Fang! Demon Fang! Me tocó ahí, This should do it! Searing flame! Reload! Take it! Pounce it! Mega ray! Gemini Aqua! You're mine! Damn slave! Ay, siempre me equivoco ahí, gente. Joder. Porque me hace el ataque ese. Cuidado. This should do it! Cuidado. I'm all stuffed up! Try harder! Searing flame! Reload! Take it! You're mine! Searing flame! Reload! I'm out of ammo! Back into the fray! Take this! Gemini Aqua! Slide! Searing flame! I'm ready! You wretches won't beat me! Mega ray! This one's mine! Try harder! This one's all mine! It's over! Ignite! Mega ray! Searing flame! Reload! I'm out! Back into the fray! No, vete. Mega ray! Bien, 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 bien. Searing flame! Reload! Cuidado. Madre mía. No lo veo. Ay. Cuidado que va a hacer algo raro por ahí. Ahí, ¿sabes? Vale. No, siempre me confundo con eso, tío. Joder. Mierda, tío. No, hostia, que la cago. Que la cago, Ahora no, por favor. Cuidado, que está haciendo cosas raras. Madre del amor hermoso. A ver qué está arriba ahora, ¿no? Hostia, que está haciendo cosas raras y no sé qué hacerle, gente. No. Piroclasma, vale. ¿Y ahora cómo protejo yo eso? ¡Ah! ¡Ah! His power's unbelievable. You okay, Sion? Just worry about yourself. Aguanta, Sion. Try harder. You're in trouble now. Otra vez. By the power of water. You're finished. Searing flame. Here I come. This time. Burn it down. Gemini Aqua. Here I come. Atrás. If it's in the sky, it's mine. Ah, que no le queda nada, tío, hijo de puta. Aléjate. Si no le queda nada. ¡Ay! Menos mal que he puesto lo de esquivar. Ay, Dios mío. Golpe final. Vamos ahí. Nice. Esto fue incansable. Buenas noches. Sí, lo conseguimos, tío. Con paciencia. Es que claro, lo estaba haciendo ya sin gel en naranjas, tío, para poder resucitar, tío. Entonces, claro, era muy difícil. Y no teníamos PC para resucitar. And yet, you have allied yourself with a filthy Danon. You traitor! Tell me why. Tell me why. Bring ruin and devastation to your own kind. Snakes like you should die. Hala.
You have my gratitude. We couldn't have done it without you. I just did what anyone would have done. Iron Man... Forgive me. Alphen. It's good to finally see who I'm speaking to. Half of him, anyway. So, feel like telling us who you used to be? I wish I could. Memory's still giving you grief, eh? I see. Still, no sense in beating yourself up. You've remembered your name. Claro, The rest will come in time. So, what happens now? No, just everything. The realm may be liberated, but we're still destitute. You name it, anything and everything starts from scratch. But enough of that. You've just woken up. You should get a sense of the scale of what you've accomplished. Head over to the Gates of Fire and take a look at the view. It's a sight too many Danans died only ever seeing in their dreams. The Gates of Fire. I'll be your chaperone. Last thing we need is you tripping on a pebble and missing another week. Remind me to laugh next time. Emblema obtenido Alphen, emisario de la liberación. Recuperación del IA más. Acelera el ritmo de recuperación del IA. Vale. Pero vamos, supuestamente habrá más gente, ¿no? Para luchar. ¿O siempre vamos a ser Sion y nosotros, tío? Y Alphen. Mujer explosiva, no me da. A mí lo que le ha faltado siempre para subir de nivel. Nah. Habría que descansar. I feel like somebody's watching us. That blazing sword's turned out to be even stronger than I expected. With that much sheer power, elemental types are hardly a concern anymore. You can bring practically any foe down to their knees in a flash. Don't count on me being able to pull off another Gates of Fire. That only happened because I had the help of that spirit vessel monster too. Still, you did defeat Balseph with it, which means it can also take down the other lords. That's enough for me. Besides, if it was any stronger, your body wouldn't be able to handle it. Have you forgotten what happened after we finished off Balseph? No. But aren't you scared of having that much power inside of you? Even a little? Why would I be? Power provides opportunity. You don't expect me to simply throw it away, do you? No, I get it. It's a good ace to have up our sleeve, that's for sure. I'll make the most of it. Well, as much as I can without becoming charcoal. Pausa para hidratación. No me queda agua. Terminamos ya el directo. Esta tiene una secundaria por aquí. Hay varias secundarias por aquí abiertas. Vale, lo voy a dejar dentro de la posada. Y voy a guardar aquí y mañana seguimos desde aquí. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Está guapo el juego, Llevamos 4 horas y media, bueno, son 5 horas, llevamos de directo. La verdad que está muy guapo, Oye, así ceno, tío, que ya son las 10 de la noche, gente. ¿Entonces lo recomiendas? Sí, tío. Está muy, es muy... ¿Veis cómo sale esto? Sale esto. Bueno, lo voy a quitar esto. Y vamos a ver si podemos hacer una raid por aquí, a ver. A ver si hay alguien por aquí que conozcamos o algo. Bueno, pues voy a pasar con el Farwen. Hace mucho tiempo sin verla. A ver. Está jugando a Destiny.
Vale. A ver, editar información. No. Hacer clic, iniciar raid. Eso es. ¿Cómo se escribe esto? Aquí está. Vale, pasa con ella. Y le eches un vistacito. Está jugando al Destiny 2. Temporada 15. Equipo Series X. Contrato de espectador. ¿Qué es esto? De luz y oscuridad. Ah, pero no sé si está jugando. Que se ve que a lo mejor. Lucecitas. O sí. Lucecitas. Sí, está jugando. ¿Cuál es vuestra verdad Bueno, gente, ahora? con ella. Hasta la próxima. Saludos. Chao. ¡Qué susto!